mi hermana menor se casó, pero el novio no es él. Este hermano, con un fuerte sentimiento de posesión hacia su hermana, se siente desolado. Por suerte, esto es solo un matrimonio político. En 6 meses como máximo, encontrará una excusa para traerla de vuelta. Pero Ruby no piensa lo mismo. Durante estos 6 meses, tiene que mejorar su imagen ante su esposo, porque según la novela, su esposo terminará asesinándolos a todos. Él no quiere morir, al menos, cuando mate a toda su familia. Espera que le perdone la vida, así que se mudó al norte. Ella simplemente se pone en modo tonta adorable. Su esposo no viene a recogerla. No importa, ella misma tomará un coche a la mansión. Su esposo volverá muy tarde hoy. No importa, ella se irá a dormir obedientemente. Incluso sonríe de forma muy inocente. Le pregunta a la hermana de su esposo si ellas dos podrán llamarse por sus nombres en el futuro. No conozco a nadie aquí, estoy perdido, y también asustado. Si pudiéramos acercarnos más, quizás tendría un poco más de valor. Vaya, está usando citas de zorra a la perfección. Inesperadamente, Eileen aceptó directamente. Pero también dijo directamente que no tenías que ser tan cuidadosa. Demasiada cortesía puede causar fácilmente malentendidos. La implicación es que no finjas. Ya había oído hablar de tu personaje de mujer mala. Mejor revela tu verdadera naturaleza rápidamente. Ante una bienvenida tan francamente poco entusiasta, Ruby tampoco se enfada. En realidad, este matrimonio arreglado, para estabilizar la relación entre los dos países, conocido por su abstinencia, que alguien que no está interesado en las mujeres aceptaría, lo hizo solo para proteger a su hermana. De lo contrario, Irene tendría que casarse con el segundo hermano de Ruby. Mejor sacrificarlo a él. Después de comer, Irene llevó a su futura cuñada a ver su habitación. Dios mío, ¿de verdad puedo vivir aquí? En ese momento, bajo el efecto de la puesta de sol, el mar se volvió de un rosa cautivador. Dime, ¿qué chica no querría tener una casa con vista al mar y ventanales? Una casa. Irene, dile a tu cuñada que descanse pronto, por si acaso tu hermano regresa a casa más tarde de lo previsto. Ruby rápidamente negó con la mano diciendo que no importaba. Más que obtener el amor de su esposo, él prefería dormir bien. Pero cuando su sirviente y él se marchaban, la sirvienta lanzó una mirada atrás, que me hizo saber que esta noche no sería sencilla. Para evitar que su hermana se casara con un hombre despreciable, él mismo se casó con una mujer malvada. Una mujer se comprometió con 3 hombres en un año, y luego rompió todos los compromisos. La excusa más absurda fue: eres demasiado pequeño. No me gustan los pequeños. El hombre, destrozado, no ha vuelto a salir de casa. Así que todos creen que Ruby solo se quedará un par de días en el norte, en cuanto encuentre una excusa adecuada. Así rompería el compromiso y volvería a casa. Así que el día de la boda, Isaac ni siquiera fue. De hecho, se pasó todo el día charlando en el campo de entrenamiento. Ni siquiera respondió. Sin embargo, esa misma noche, su nueva esposa tuvo un accidente. En realidad, en el norte, incluso para dormir por la noche, se debe mantener el fuego encendido. Primero, para calentarse. Segundo, exorcizar demonios. Ruby se despertó en medio de la noche congelada, y descubrió que el fuego de su habitación se había apagado por completo. Recordó el día, el rostro malicioso de la jefa de las sirvientas. ¿Acaso quería darle una advertencia? De repente, un aullido asustó a Ruby. Esto es lo malo de los ventanales. Le dan a los monstruos la oportunidad perfecta para entrar. Viendo a esta lindura acercarse paso a paso, ella sabía que debía correr, pero las piernas no le respondían. Presentía que el año que viene, en este mismo día, sería su aniversario de muerte. La sirvienta que pasaba por allí y Eileen, que acudió al oír el ruido, se quedaron paralizadas del miedo. Por suerte, en el momento crucial, apareció Is. Mató al monstruo y salvó a la belleza. Pero antes de que Ruby pudiera agradecerle, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué apagaste el fuego sagrado? El hombre pensó que la mujer había atraído al monstruo a propósito. A las mujeres malvadas les gusta llamar la atención. Quizás también estaba buscando una excusa para romper el compromiso. Su forma de interrogarla, tan agresiva. Ni siquiera mi hermana menor lo soporta. Hermano, no tienes claro lo que pasó. ¿Qué ocurre? No lo presiones. Además, incluso si él lo hizo, debería ser que no sabía que pasaría esto. Después de todo, en el sur no se necesita encender la llama sagrada. Después de escuchar esta defensa, casi me hacen cipearlos. En ese momento, Ruby se escondía detrás de su hermana, explicándolo con cautela. Isen se enojó aún más después de escuchar el resultado. ¿Quieres decir que alguien planeó esto? ¿Quién fue? ¿Yo o mi hermana? Evidentemente,
Los prejuicios están profundamente arraigados. Como el hombre no le creía, Ruby tuvo que cambiar su versión. Dijo que tenía mucho calor y apagó el fuego. No pensé que llegaría a tanto. No volverá a ocurrir. Viéndolo llorar desconsoladamente, el hombre de repente habló: hay algo que quiero preguntarte. Él es muy guapo y muy malo. Años de batallas por todas partes le hicieron no creer en el amor, aunque miles de mujeres lo amaran. Él ni siquiera las miraba, excepto a él. La mujer es una esposa enviada como parte de una alianza política. Antes de venir, él ya tenía mala fama. Y después de venir, no ha parado de causar problemas. Atrajo a un demonio y ha puesto la mansión patas arriba. Pero más que odiarlo, parece que lo está evitando. Él quiere preguntarte cuál es tu verdadero propósito al venir aquí, cuando te vas a echar atrás en la boda. Al ver a la mujer llorando, él se dio la vuelta y se fue. Pobrecita, la asustó, pero al día siguiente, Ruby, ya repuesta, empezó a averiguar sobre Is. Ese pequeño revés de la noche anterior no iba a apagar su ardiente deseo de conquistarlo. Allí estaba ella, elegantemente vestida, en el campo de entrenamiento. Incluso llevaba una cesta de fruta. Si su objetivo es sobrevivir a su marido, es crucial que conozca sus gustos. De ahora en adelante, tendrá que reunirse más con hombres y esforzarse por parecer inocente y dulce, cambiar la imagen de villana que todos tienen de ella en la obra original. Pero al ver al hombre, tartamudeó un buen rato. Me preocupaba que estuvieras de mal humor por el monstruo, pero no terminé de hablar. El hombre hizo un gesto con la mano. Ya ves que estoy bien. Vamos. Pero sin querer, tiró la cesta de frutas de la mujer. Ruby se asustó de inmediato. Esa era su oportunidad de sumar puntos. Irene dice que estas cosas son muy caras. Él inmediatamente se agachó para recogerlas. Entonces el hombre preguntó: ¿qué estás haciendo? ¿Por qué recoges las cosas del suelo? Esos hombres que no saben que están equivocados y que además tienen una cara de inocentes son los más irritantes. Pero para mantener el personaje, Ruby se puso a lloriquear, pidiendo perdón. Te he molestado. Quería aclarar el malentendido, pero te hice enojar. En ese momento, el hombre soltó una risa fría. Negó que lo odiara. Y este repentino cambio de actitud hizo que a Ruby se le iluminaran los ojos de la sorpresa. No pensé que esta vez funcionaría. Enseguida me preguntó si era verdad. No te caigo mal, pero no esperaba que esta vez me respondieras con silencio. Hasta que pasó un buen rato. Isfahan suspiró, y también se agachó a recoger la fruta. Mientras, me soltó una frase cruel: otros lamen por amor. Él está lamiendo la vida para no ser asesinado por su marido. Me gustas, lo sé. Sé que debes haber escuchado muchas declaraciones de amor, pero para mí es la primera vez. No espero nada. Pero antes de que terminara de hablar, el hombre desapareció entre la multitud. Solo quedaron los curiosos animándolo. Ruby no se sorprendió en absoluto por el resultado. Después de todo, el hombre dejó claro que no le disgustaba, pero tener una relación con él no era posible, que se volviera por donde había venido. Sin embargo, al día siguiente, Ruby asistió elegantemente vestida al banquete celebrado en el Palacio Real. Era el primer banquete al que asistía desde que llegó al norte, ya que por ahora no podía ganarse a su esposo. Decidió llevarse bien con los demás. También aquí, ella conoció a la amiga de la infancia de su marido, la señorita Lie. A diferencia de la frialdad hacia ella, las sirvientas sentían por Lie un cariño que le salía de dentro. Yo también me dejé seducir por su sonrisa. Cuando me saludó, me guiñó un ojo juguetonamente, y hasta dijo que Ruby era adorable. Me pareció que la chica era agradable. Nunca pensé que sería una pequeña zorra o chica manipuladora, incluso con un toque de actitud masculina. De otra manera, no se puede explicar esa mirada ambigua. Y después de llegar al palacio, como Lyra estuvo todo el tiempo con Irene, mientras ellas conversaban animadamente, Ruby se quedó allí como una extraña. De repente, a Lia le brillan los ojos. Al oír su grito, giró la cabeza. Ruby inmediatamente saludó con la mano, pero el hombre lo vio, pero volvió la cabeza como si no lo hubiera visto. Lia, a su lado, intercede por él. Señora, vamos a pedirle explicaciones, tal vez por ser ignorado continuamente. Llevó la paciencia de la mujer al límite. Dio grandes zancadas hacia el hombre. Después de mucho tiempo, qué alegría volver a verte. Hoy también estás muy guapo. Él sabía que todos los presentes se reían de él. Como princesa, se casó sola en un país extranjero. Su esposo no fue a recibirla y la ignoró públicamente. ¿Qué es lo que más les gusta ver a los curiosos?, le gritó furioso. Pero Ruby no iba a hacer eso. Su personaje era el de una chica inocente e ingenua. Solo sabía lloriquear con su hermano, así que continuó diciendo:
aunque te amo mucho, no te molestaré. De ahora en adelante, me esconderé para verte. Ruby quería interpretar a una fanática obsesiva. Quién sabe que ambos tenían una percepción diferente. El hombre, al oír eso, le agarró el hombro. ¿Por qué quieres esconderte? ¿Quieres morir? El hombre que amaba a su hermana se va a casar. Lloró desconsolado toda la noche. Así que su hermano, liberado del control, encontró al hombre, antes de romper el compromiso. Aléjate de mi destino. Si no, me temo que mi hermana morirá, porque la prometida del hombre es una conocida villana. Quizás por haber escuchado demasiados rumores. El hombre también prejuzgó que su prometida no era buena persona. Por eso, él era muy frío con ella. En serio, las mujeres son raras. Él atrae monstruos, y le declara su amor en público. Incluso dice que de ahora en adelante, cada vez que lo vea, se esconderá y lo seguirá. El hombre se enfurece, y le pregunta si quiere morir. Esto asusta a Ruby, que se pregunta qué dijo mal. En ese momento, el caballero que está a su lado le explica que debido a su constitución especial, cuando luchas contra monstruos, es fácil perder la cabeza y confundir a los humanos con monstruos, matando a todo el mundo. Así que, no es mucho más simple si lo explico así. El hombre en realidad está preocupado por la seguridad de la mujer. De repente, Lyra puso su mano sobre su hombro y bromeó: tan ocupado está la orden de los caballeros, con tantas bellezas esperándote en casa. Viniste directamente al banquete sin pasar por allí. Supongo que quería aliviar la tensión, pero el silencio de Isla empeoró. Después, hombres y mujeres cenaron en mesas separadas. Lia llegó a la mitad de la cena desde otro lugar. Eileen le preguntó dónde había estado. Él hizo un gesto con la mano. Quería traer a Is de vuelta, pero ahora ya no me escucha. Luego cambió de tema y le preguntó a Ruby si le gustaba montar a caballo. Aunque en su vida anterior Ruby había aprendido a montar, no le gustaba. Un espectador no pudo evitar provocar. La habilidad de las dos señoritas debe ser inigualable. Después de todo, el señor G las instruyó personalmente. ¿Por qué no le pide a su esposo que le enseñe a usted también? ¡Qué descaro! Ni siquiera lo disimula. Pero a Ruby no le importa. Es una ingenua. Es fan incondicional de su hermano. ¿Cómo se va a enfadar con él? Responde sonriendo: gracias por tu preocupación, pero no puedo molestar a mi marido por una tontería así. Aquí podemos ver las intenciones de Lie. Todas sus acciones revelan una cosa: tengo una buena relación con tu marido. Hay que tener en cuenta que si no fuera por el matrimonio arreglado, tal vez en un par de años, la persona que le tomaría la mano sería él. Y después de unas copas, Ruby buscó una excusa para retirarse. ¿Quién iba a decir que en el pasillo, él, ligeramente ebrio, se toparía con un hombre? El hombre que un segundo antes se presentaba sonriente, al siguiente la miraba con frialdad. Y él era el hermano menor de Lia, ese hermano protector. Su hermana había sido molestada, y el hermano, tras encontrar al responsable, le cantó una canción, aunque la letra no contenía ninguna palabrota, pero con pequeños secretos de mujer. Dicen que la princesa del sur no encuentra a su amado. Entonces, ¿por qué no con sus hermanos sin lazos de sangre? Al escuchar eso, Lluvia sintió mucha maldad, justo cuando iba a hablar. De repente, unas manos le agarraron la oreja. Era el caballero que Teis había presentado en el banquete. Le reprendió al hombre que se disculpara de inmediato. El hermano de Iria se rindió ante su poder, y luego se dio la vuelta y salió corriendo. El rubio se llama allí. Se podría decir que es el único que no tiene prejuicios. Al mirar a Ruby, y cada vez que este hombre heterosexual llamado Isu dice algo hiriente, allí siempre traduce y consuela a la chica por su buen amigo. Ruby originalmente quería decir que no importaba. Pensándolo bien, esta es una buena oportunidad para mostrarse débil. Entonces, sus lágrimas empezaron a caer. No importa. No es la primera vez que escucho estos rumores. Yo solo temo que mi esposo me malinterprete. La tía le dijo apresuradamente que no, aunque Is parece frío, en realidad es una buena persona. Simplemente no ha tenido mucho contacto con chicas jóvenes. Un golpe de suerte. Esta información es muy valiosa para Ruby, así que parece que era sincero cuando dijo que no se desagradaba a sí mismo. Decía la verdad. Quizás si sigo insistiendo, pueda sacar algo bueno de esto. Después, él siguió paseando, pero inesperadamente se encontró con la hija menor del emperador, la princesa Arian. Al ver a una cosita tan adorable, su tono de voz se suavizó involuntariamente. Pero justo cuando estaban a punto de que tú me dieras una guirnalda, y yo te dejara tocarme el pelo, de repente, una voz sonó detrás de ellos, asustándolos a ambos. Vieron a Is con cara de póker, mirando a los dos pequeños. Pregúntenles qué hacen aquí.
No saben que no pueden andar solos por ahí. En cuanto lo ve, la princesita primero se pone nerviosa y le agarra la manga. Luego, sale corriendo sin mirar atrás. El hombre suspira. Son igual de desobedientes. Ruby cree que está buscando a la princesa y se quiere ir. Pero él lo mira fijamente y le dice, te estoy buscando a ti. Luego se acercó a él a grandes zancadas. La mujer se asustó. Pensó que no fuera a pedirle cuentas por lo de la cena. ¿Verdad? Cerró los ojos asustado. ¿Por qué cierras los ojos? ¿Acaso a la princesa del sur la criaron a golpes? ¿O es que esperas que te bese? Cierras los ojos para que te bese. Qué comentario más típico de un tío creído. Y cuando la mujer explica que los dos acaban de tener un percance, él cierra los ojos por miedo a que la golpee. El hombre, de repente, pone cara seria. Y así dices que te gusto. Le preocupa que se le caiga la careta de fan. Ruby quiere justificarse. De repente, un caballero apareció corriendo por detrás. Parece que algo ha ocurrido. Y parece que necesitan que Ace vaya. Pensé que por fin me había librado. Pero el hombre se dio la vuelta y dijo, espérame aquí. Así que, sin saber si irme o quedarme, me senté en el borde del puente con las flores. ¿Quién sabe? Una ráfaga de viento sopló. Y, con un chapoteo, cayó al lago. La conciencia en su cerebro fue inmediatamente inundada por el agua. Solo quedó un vacío. Su cuerpo se hundía sin cesar. Incluso las manos que querían luchar eran retenidas por una extraña oscuridad. Enredada. Ruby pensó, maldición, voy a morir aquí. Entonces, del agua surgió una luz dorada cegadora. Una mano se extendió hacia ella. Era Is, que había llegado apresuradamente. Él sacó a la mujer, pero su mirada era fría. En ese momento, la multitud de curiosos los rodeaba. Ruby, además de su alegría, sintió pánico. Parece que fue atacado por un monstruo. Pero, ¿cómo puede haber un monstruo en el palacio? No pensará que lo hice a propósito otra vez, ¿verdad? Pensando en esto, lo abrazó del cuello y se puso a llorar. Me has salvado otra vez. Tenía mucho miedo. Solo puedo confiar en ti. Esta vez, decidió tomar la iniciativa, sin darle al hombre tiempo para respirar. Como era de esperar, no se enfureció. Después, de vuelta en la mansión, sumergida en la bañera, Ruby no pudo evitar ponerse a pensar. En teoría, esta es Ciudad Central. No deberían aparecer monstruos. Pero desde su llegada, han ocurrido 2 ataques consecutivos. A este paso, no lo tratarán como a una bruja. Al día siguiente, se arregló con esmero para visitar a Is. Anoche me dijo que lo esperara. No sé qué querrá decirme. Viendo la situación actual, su actitud hacia él ha mejorado mucho desde el principio. Así que aprovechará el momento. Rápido, atrápalo. De repente, un dolor de cabeza. Parece que me va a dar otra vez. En realidad, Ruby nunca ha tenido buena salud. Tiene anorexia. Y una enfermedad sin diagnosticar. Cada vez que tiene un episodio, le duele la cabeza y se siente muy mal. Consultó a muchos médicos en el sur, pero ninguno encontró la causa de su enfermedad. El Papa pensó que fingía estar enfermo para evitar el saqueo, y le dio varias palizas. Así que esta vez intentó aguantarse y no decir nada, pero delante de Is, empezó a sangrar sin parar, para sobrevivir en manos de su esposo. Nunca se quejaba, por mucho que sufriera, porque él entiende que los rumores dicen que su carácter es difícil, pero, ¿quién sabe? Que todo esto es una imagen creada por su padre y hermano pervertidos. Una imagen prefabricada. Una princesa aparentemente exitosa, que en secreto recibe palizas todos los días en casa, como un perro. Y una mujer con tan mala reputación es enviada para un matrimonio arreglado por el país enemigo. El hombre, naturalmente, estaba lleno de recelo. Estaba convencido de que esa farsa terminaría pronto. La mujer seguramente encontraría una excusa para romper el compromiso. Así que, hiciera lo que hiciera, él creía que era una forma deliberada de llamar la atención, decir que le quería. Imposible, hasta que ella, una vez más, lo llevó a escondidas a ver el camino. Al verlo, la mujer se apresuró a explicar que no pretendía interrumpir su trabajo. Vine solo para agradecerle que me salvara ayer. La señora que la acompañaba codeó al hombre reservado, pero esta vez él dijo, era mi deber. Decir salvarte suena muy cruel. Ruby solo pudo decir con ironía, sí, después de todo, si yo hubiera tenido un accidente, la situación se pondrá difícil para todos. Al ver que el ambiente se tensó, la tía rápidamente intervino e invitó a la mujer a comer. Ya es hora de comer. En ese momento, los 2 hombres abrieron los ojos como platos. Vieron que a la mujer le salía sangre a borbotones de la nariz. Ruby también se sorprendió, incluso cuando su salud era mala. Nunca me había pasado esto. Mientras pensaba, empezó a tambalearse. Cuando estaba a punto de caer,
Is lo sujetó. Luego, frunciendo el ceño, le preguntó, ¿por qué estás tan caliente? ¿Cómo te atreves a salir así? Ruby seguía riendo, y decía, no importa. Y tomó el pañuelo que le ofreció su amigo. No importa dónde, estás ardiendo en fiebre. En realidad, Ruby tiene un ataque así una vez al año. Solo él conoce este extraño dolor. Pensó que ya se había acostumbrado, pero al hombre le importaba tanto. Pero antes de que pudiera decir nada más, se desmayó. Mientras dormía, escuchó un llanto. Era Eileen. Abrió los ojos de golpe. La habitación estaba vacía. Salió. En la puerta estaba Nis y el médico. He oído a alguien llorar. Si me preocupaba que fuera Eileen, habría salido. El hombre le dijo que nadie lloraba. Ruby se asustó de inmediato. Dijo que realmente lo había oído, que no mentía. Esta vez significaba confianza absoluta. No dije que mintieras. Vio que todavía tenía dolor de cabeza. Él, aún más, lo levantó en vilo. El que lo matará en el futuro. Ahora lo carga sobre su hombro con una sola mano. Si no te sientes bien, ve a descansar. Después del susto, Ruby se apresura a adularlo. ¡Ay, eres tan considerado! Mientras, Is lo recuesta suavemente en la cama. Y le dice, que su hermana es una chica genial que no llora. Ruby suspiró, sí, yo no soy como él, pero también tengo mis talentos. El hombre, intrigado, preguntó, ¿cuáles? La mujer se limitó a sonreír sin decir nada, pero pensó, soy buena actuando, sin saber que esa radiante sonrisa está minando poco a poco las defensas psicológicas del hombre. Si no, no habría extendido la mano, para luego retirarla, y después, al salir de la habitación, golpear la pared, con las orejas rojas. Estás perdido, te has enamorado. En los días siguientes, Ruby no fue a ningún lado, se quedó en casa recuperándose, solo que a la hora de comer, Erin lo mira fijamente con esos ojos. Tienes que recuperarte pronto. Por cierto, es la primera vez que veo a mi hermano tan nervioso. Esto es diferente de lo que Ruby esperaba. Pensó que incluso si muriera frente al hombre, no tendría una reacción especial. Luego, Erin hizo una invitación. Ya que se ha recuperado casi por completo, podemos dar un paseo a caballo el fin de semana. Será una buena forma de relajarnos. Y llegó el fin de semana. La doncella que vestía a Ruby le preguntaba una y otra vez, ¿con esto es suficiente? ¿No quiere otra horquilla? Ruby sonrió y asintió. Incluso le dijo a la doncella que escogiera una horquilla a su gusto. Te has desvivido por mí mientras he estado enfermo. Te doy un regalo como recompensa. En realidad, quiere ganarse a algunas personas. Después de todo, nadie en esta casa lo considera el joven amo. Todos esperan que se vaya pronto. Esta sirvienta no está mal. Al menos se preocupa un poquito por él. Llegaron al establo. Lo primero que Ruby vio fue a Alia, y lo vio preguntándole con preocupación. ¿Te encuentras mejor? He estado muy preocupado desde que escuché que estabas enferma. Y además abrazaba a su adorable caballo, feliz de que Ruby se recupere. Quiero decir, una chica tan adorable. ¿Cómo pudo hacer que alguien que no sabe montar, competir con él? Al final, cuando pasó el accidente, dijo que no tenía nada que ver con él. Lo ama, pero permanece a su lado como amigo, pensando que algún día se tomarían de la mano. Así que no tiene prisa por aclararlo. Pero la aparición de una mujer rompe sus fantasías. El hombre, normalmente distante, lo protege. Incluso comparten un caballo. La mirada de Lilla se volvió gélida de repente. Y originalmente, iban a elegir un caballo nada más llegar. Al ver a Ruby, que parecía algo nervioso, Eileen le pasó un brazo por los hombros. No te preocupes, todos han sido entrenados. Puedes elegir con tranquilidad, pero esos de allí no se pueden elegir. Son exclusivos de mi hermano. Pero no importa cuál mires, Ruby también piensa que es muy agresivo. En ese momento, Ishin también llegó. Él estuvo mirando a la mujer durante un buen rato. Ruby, muy lista, dijo, usted también está muy guapo hoy. Lia, a un lado, invitó al hombre. ¿Por qué no participas en las actividades? El hombre rechazó sin pensarlo, estoy muy ocupado. Después, como sin querer, preguntó, ¿sabes elegir caballo? Ruby se rascó la cabeza, indicando que no sabía. Tampoco tiene buen ojo. Impotente, Is miró a su hermana menor. Eileen lo entendió al instante y dijo que el médico había dicho que al menos no era grave. Entonces, tuvo una idea brillante y tiró de Lie para irse, para dejar a su hermano a solas con ella. Lie se mostró reacia. Después de que se fueron, Ruby también entró en pánico, así que intentó escabullirse. Pero Is no solo lo detuvo, sino que también despidió a sus acompañantes. Ahora sí que estaban completamente solos. Quizás para otros,
Esta era una buena oportunidad para que su relación avanzara. Pero para Ruby, esto solo le recordará esos dolorosos recuerdos, su hermano mayor y el látigo, el establo y el resurgir de los recuerdos de las palizas. Incluso empezará a tener alucinaciones auditivas. No importa lo que diga Is, todo lo que oye se convierte en las órdenes y maldiciones de su hermano mayor. Por ejemplo, si un hombre le pide que dé una manzana al caballo, él, malinterpretándolo, lo tomó por un látigo. Finalmente, incapaz de soportar la presión, se desplomó en el suelo. Repetía entre dientes: lo siento, todo es culpa mía, es mi culpa por no ser agradecido. El extraño comportamiento de la mujer dejó al hombre paralizado. Lo entendió, pero como si no lo hubiera entendido, hasta que un rato después preguntó: ¿acaso a los caballos del sur los golpean mucho? Después recogió el látigo y lo arrojó a un lado. Indignado, le gritó a la mujer que no paraba de disculparse: ¿por qué trajiste esto? Basta, no digas más que te equivocaste. Cállate, habla. Él levantó a la mujer del suelo y la abrazó. En 2 vidas. Siempre ha sido un perro al que todos golpeaban y maltrataban. Incluso para comer tenía que sentarse en las piernas de su hermano pervertido, y en su espalda tenía incontables cicatrices. Pero afortunadamente conoció a un hombre. Aunque ese hombre habla de forma muy directa, su matrimonio no fue más que una unión política. Pero cuando una mujer ocupó su corazón, él reprendía a la mujer que no paraba de disculparse, y ella veía a través de su vulnerabilidad. Lo levantaba del frío suelo, y lo abrazaba cálidamente. Después, con una manzana en la mano: te pedí que trajeras esto. No ibas a elegir un caballo. Mi caballo se va después de comer. Gracias a que cambió de tema, Ruby pudo despertar de sus dolorosos recuerdos. Él obedientemente tomaba las manzanas para alimentar al caballo. Mientras yo miraba su perfil, al hombre se le ocurrió una idea de repente, así que llamó a su séquito. No hacía falta preparar más caballos. Estamos de acuerdo en una. Ruby está feliz y pregunta: ¿de verdad podemos? No está muy ocupado. En ese momento, Jessie cambia de opinión. Lo que dije antes es que estoy mentalmente ocupado. Realmente, si se hacen las cosas o no, depende de si se quiere o no. Si se quiere, se puede hacer de cualquier manera. Sentada en el regazo del hombre, Ruby sentía que estaba cerca de conquistarlo. La gente alrededor, al ver que Isen compartía caballo con una mujer, quedó boquiabierta. Después de todo, a este hombre en privado lo apodaban el Principito Abstinente. Incluso su hermana Eileen, al verlo, no pudo evitar preguntarle qué le pasaba. El hombre, sin embargo, se enojó sin razón aparente. Acusaba a su hermana de haber causado el problema, y que él tenía que arreglar el desastre. Por un momento, los hermanos discutieron acaloradamente. Finalmente, Lia intervino para pedirles que dejaran de pelear. En realidad, esta parte me confundió la primera vez que la vi. Pensé: ¿por qué discuten? Hasta que la vi por segunda vez. Creo que lo entendí. Cuando Is vio el miedo de Ruby al látigo, despertó en él una mezcla de emociones, quizás incluso un poco de lástima. Supuso que él tenía malos recuerdos de montar a caballo, por eso lo llevó a caballo, y por eso se quejó de que su hermana lo llevara a un evento ecuestre, y discutieron. Is miró a la mujer que estaba sentada en el caballo, desconcertada, y con cuidado la ayudó a bajar. Ruby, mirándolo, les dijo: no discutan. No te enojes por mí. La intimidad de la pareja no pasó desapercibida para Lie, que se llenó de ira al ver a la persona que le gustaba con otra. Decidió deshacerse de la mujer, así que, durante un paseo a caballo, él elogió su habilidad para montar. ¿Por qué no hacemos una carrera? Si vamos recto en esa dirección, llegaremos a la base de una montaña. El primero que llegue gana. Ruby pensó que esta era una buena oportunidad para acercarse. Se entusiasmó de inmediato. Lia incluso fue muy generosa y lo dejó salir primero. Conozco este lugar demasiado bien. Tengo que bajarte. Ruby, sin pensarlo mucho, se alejó riendo. Bajo la luz del atardecer, la brisa le acariciaba el oído. Un segundo antes, él suspiraba. Lo bien que se sentía correr libremente. Al siguiente, no se sabe si fue porque corría demasiado rápido. Lia había desaparecido de detrás de él. De repente, varias sombras oscuras lo atacaron. Le sujetaron los pies y lo tiraron del caballo. Estaban a punto de engullirlo. Y cuando la mujer despertó: tú eres la noche. Observó el entorno desconocido y antes de que pudiera levantarse, un susurro en los arbustos detrás de él llamó su atención. Al mirar atrás, vi un mapache enorme con ojos verdes brillantes. Ruby todavía estaba confundido. El mapache ya había abierto sus fauces sangrientas. Madre mía, estaba lleno de huesos. Ruby nunca había visto algo así. Se tapó la boca, intentó escapar,
pero no podía moverse. ¡Ojos! Miró como el mapache, agitando sus pequeñas manos, se acercaba a él. Cerró los ojos asustado, pero el mapache lo levantó y empezó a correr con él, hasta que encontró una gran roca y lo dejó allí. En ese momento, en el bosque, un aullido. Aullidos resonaban una y otra vez. El hombre y el mapache se escondieron detrás de la roca. Ruby, con curiosidad, asomó la cabeza para ver qué era lo que aullaba. El mapache lo sujetó, porque afuera había un jinete decapitado, que llevaba su propia cabeza, montado a caballo buscando comida. Evidentemente, el mapache, aunque grande y aterrador, le había salvado la vida a Ruby. Al verlo herido, le había puesto una pequeña hoja verde para detener la hemorragia, y saber que quería volver a casa, pero se había perdido. Y, además, saltó 10 metros con la mujer a cuestas. Menos mal que tuvimos su ayuda. Ruby pudo reunirse con los caballeros que la buscaban. Señora, por fin la hemos encontrado. Qué alegría que esté bien. Pero cuando Is vio a su esposa hecha jirones y ensangrentada, el hombre dijo con el ceño fruncido, parece que no puedes estar un día sin meterte en problemas. Ruby entró en pánico. El hombre estaba muy enojado. Estará tan furioso como para matarlo. Solo 3 segundos después, Is tomó a la mujer en sus brazos. En realidad, toda su furia provenía de su enamoramiento. Su esposa está a punto de morir, y lo primero que hace el hombre es reprenderla. Te lo dije, no llames mi atención de esta manera. Ruby tenía demasiado miedo para levantar la vista, temiendo que en el instante en que se miraran, el hombre sacara su espada y la enviara al más allá. Ella solo podía fumar. No puedo hacer nada, frunció el ceño ligeramente. Tomó a la mujer herida en brazos. En fin, primero la curaremos. Lo demás lo veremos después. Cabalgando junto al hombre en el mismo caballo, atravesando el bosque en la noche, a diferencia de la agitación del día. En ese momento Ruby solo sentía tranquilidad, un abrazo tan cálido que me embriaga. Después, de vuelta en la residencia. Cuando volvió a despertar, ya era de madrugada. El hombre junto a la cama suspiró aliviado, por fin has despertado. Cuéntame, ¿qué ha pasado? Aunque el tono tranquilo de Is la sorprendió, ella le contó con detalle el acuerdo que hizo con Lilla para competir a caballo, y cómo después se perdió, y fue atrapado por unas extrañas líneas negras. Explicó con claridad todo lo que sucedió. Sin embargo, sobre la ayuda del mapache, dudó un segundo y decidió ocultarlo. Pero después de escucharlo, el rostro de Is se ensombreció aún más. Lia dijo que fuiste tú quien insistió en adentrarse en el bosque. Él dijo que era peligroso, pero no hiciste caso a su advertencia. Lubimon se preguntó si este tipo le estaba tendiendo una trampa. No entendía por qué Lia había mentido. Tenía miedo de asumir la responsabilidad o quería matarlo desde el principio. Antes de que pudiera explicarse, la aguda voz del hombre se escuchó desde arriba. Regresa, sin ninguna condición. Te dejo ir. Un matrimonio entre 2 personas, como nosotros, no iba a acabar bien. Era de esperar. Para empezar, su hermano psicópata ya estaba buscando la oportunidad perfecta para romper el compromiso. Pero si él se va así sin más, ¿quién impedirá la muerte de Irene? Cuando su única hermana fue asesinada por su familia, el destino de toda la familia de Istur seguiría siendo inevitable. Pensando en esto, interrumpió la perorata del hombre, y se arrodilló de rodillas con un golpe seco. Por favor, no puedo volver. Todo es culpa mía. Prometo no volver a hacerlo. Por favor, no me eches. En ese momento, unas manos lo levantaron bruscamente. Te odio de verdad. Me estás volviendo loco. El hombre gritaba con todas sus fuerzas. En realidad para ocultar su pánico interior, porque los repetidos problemas de la mujer lo hacían preocuparse una y otra vez. Esta sensación de tener el corazón en vilo, tiene que cortar esto rápido. En ese momento, Ruby lo entendió. Parece que, más que la historia de la infancia, Isis cree más en su lástima. El hombre se dio la vuelta y se fue. Al día siguiente, Lia lo encontró. En su primer encuentro, era un pequeño adorable que ganaba. En realidad, es un hombrecito con cara de chico bueno, pero en el fondo es un pequeño té verde. Después de casi matar a la mujer, fue a disculparse con toda la sinceridad. Fui yo quien insistió en competir con la señora, cabalgando, pero no pensé que terminaría así, y explicó que no se atrevía a decir la verdad, porque la reacción de Is era aterradora. Ruby pensó que si realmente se sentía culpable, debería contarle la verdad a todos lo antes posible, en vez de hablarlo a solas y echarle la culpa a él. Pero él, con una sonrisa amable, consuela a Lia. Todo fue un accidente. No importa. Su reacción sorprendió a Lia. Después de 3 segundos de asombro, toma la mano de la mujer. Gracias, señora.
Si necesita algo, no dude en decírmelo. Ruby no se enfadó. Él sabe lo que hace. Con su reputación de malvada, nadie le creería aunque explicara la verdad. Incluso podrían darle la vuelta a la tortilla. Después de eso, Leah fue confinada. Desde la última discusión con su esposo, él le ordenó que se quedara en casa. Pero el cumpleaños de Is se acercaba. Su hermana estaba ocupada con los preparativos de la fiesta. Dejó a su cuñada indispuesta al cuidado de la doncella principal, pero no mencionó en absoluto haberlo invitado a la fiesta. Ruby comprendía que incluso si apareciera ahora, solo sería una molestia. Tan solo de pensar en la cara alargada de la doncella principal. Parecía que no podía contar con la ayuda de nadie. Por suerte, había sobornado a alguien antes. Así que, a continuación, solo necesita pensar en qué regalo preparar para el hombre, para recuperar su matrimonio ya tambaleante. De repente, se le ocurre que podría bordar un pañuelo. En ese momento llega la sierva mayor a hacer la ronda. Al oír que es para el joven amo, le sugiere que mejor borde un sauce. El joven amo jugaba de niño a menudo subiéndose a un sauce. Ahora ya no ve sauces. Y todavía se arrepiente mucho. Ruby está encantada. Agradece a la dama de compañía que le haya contado esto. Pero a la hora de bordar, un tonto bordaría sauces. La obra original menciona que la madre de YS era bajo un sauce. Se ahorcó en un árbol. La jefa hizo eso para que él muriera indirectamente. Pronto llegó el día del banquete. Ruby bordó un girasol. Él también escribió una carta. Quería encontrar la oportunidad de entregarla personalmente. De repente, sintió un dolor agudo. Parece que le llegó la menstruación. Tocó la campanilla para llamar a una criada y pedir un analgésico. Pero quien vino fue la doncella principal. El joven amo dice que no es necesario que asista al banquete. Si la señora tiene algo que entregarle, yo puedo hacerlo por usted. Él no la ama. Incluso podría matarla. Pero ella se quedó a su lado. Y no durmió en 3 días y 3 noches. Le bordé un pañuelo. Quería dárselo como regalo de cumpleaños. Pero el día de su cumpleaños él no pudo salir. La criada le dijo que el joven maestro dijo que él no tenía necesidad de asistir a la fiesta de cumpleaños. Incluso la prometida del hombre no tenían derecho a asistir a la fiesta. Él no creía que el hombre dijera eso, pero temía que fuera verdad. Después de todo, Istu le había dado una orden de alejamiento para que volviera a casa. El reloj de la pared hacía tic-tac. Ruby estaba acostado en la cama y no quería que terminara así que tocó la campana y llamó a la criada a la que había sobornado antes. Le dio algunas propinas más, y así consiguió ganar algo de tiempo. Se cambió de vestido, tomó sus cosas, escapó con éxito. Sus exigencias no eran altas. Entregaría el regalo y volvería, pero el cielo no estaba de su lado. Justo al salir, empezó a llover a cántaros. Lo empapó hasta los huesos. Lo más importante es, su pañuelo y su carta también se empaparon. En ese momento, se escuchó una carcajada desde el salón de fiestas. Dentro, todo estaba iluminado. Todos estaban elegantemente vestidos. Y él, escondido tras la puerta, ajeno a la alegría. Solo el regalo que preparó con tanto esmero en su mano, aunque ahora ya no parece que le costó tanto prepararlo. Es la voz de Is. Está alabando el colgante de gemas que le dio Lee, al verlos tan felices. En lugar de entrar a hurtadillas, cerró la puerta. Ruby se marchó aún más silenciosamente. Aquí no es bienvenido. Y el regalo está arruinado, comparado con lo que él le dio. ¿Cómo voy a presentar algo así? Pero olvidó cómo volver, y sin querer chocó con alguien de frente. Casualmente, era el hermano de Lie. ¡Qué fastidio! Mejor insúltame directamente. A diferencia de la primera vez, el hombre se burlaba de él con canciones y él solo sonreía. Esta vez Ruby se rindió. Haz lo que quieras. No te gusto. Insúltame directamente. Pero dicho esto, sin razón aparente, se sintió agraviado. No sabía si era por el golpe o por el dolor en el corazón. Lloró sin poder evitarlo. Cuando se giró para secarse las lágrimas, ¿qué pasaba? ¿Qué hacían ellos aquí? Sisi lo miraba fijamente. Ruby se sonrojó de inmediato, quería huir, pero tropezó con su ropa. Se cayó. Él vino a darle un regalo a su marido que lo odia, y se fue sin siquiera entrar, porque de repente sintió que su regalo era demasiado humilde, que su presencia arruinaría el ambiente. Pero su marido lo vio darse la vuelta y llorar. Lo vio justo en el momento. Ruby quiso huir, pero se tropezó. ¡Qué vergüenza! Soy tan estúpida. El hombre la abrazó con gesto preocupado. Pero Ruby no se dio cuenta. Solo se disculpaba. No debería haber salido de la habitación sin permiso. En cuanto te entregue el regalo, me iré. Sé que dijiste que no necesito asistir al banquete. Para su sorpresa,
Is la miraba con confusión. En ese momento, la mujer se dio cuenta de que la jefa de las doncellas la había engañado. El hombre nunca dijo que ella no podía venir. Este descubrimiento lo hizo algo feliz. Al menos significaba que podía quedarse un poco más. No, pero el hombre dijo, ¿qué haces? Y luego cerró los labios con fuerza. Ruby quería preguntar qué pasaba, cuando de repente escuchó un grito detrás de ella. Era la tía regañando al hermano de Leah. Sospechaba que estaba cantando de nuevo. ¿O es que ha acosado a alguna mujer? Si no, ¿por qué llora? En cuanto se menciona la canción, la atmósfera se vuelve pesada. Pregunta qué canción es. En un instante, varias personas se quedan paralizadas. Especialmente Ruby. No quiere que los hombres escuchen esa canción. Achú. Menos mal que su estornudo salvó la situación. Pero al verlo así, el hombre lo abrazó aún más fuerte. ¿Estás bien? Volvamos al salón. Aunque su ternura lo estaba aturdiendo un poco. De verdad podía ir al salón de banquetes. En ese estado, como era de esperar. En cuanto llegó, Irene le preguntó qué había pasado. Mientras se vestía, Ruby explicó riendo que tenía cólicos. Originalmente, le habían dicho que no tenía que asistir a la fiesta esta noche, así que no vino. Habiendo llegado a este punto, la inteligente Eileen se dio cuenta inmediatamente de quién estaba tramando algo. Suspiró y fue a buscar analgésicos para su cuñada. Cuando volvimos a la mesa, Lie se acercó, vio a Ruby, y preguntó qué le pasaba a Is. No se veía bien, incluso cuando Erin dijo que iría a ver. Lie saludó a Ruby distraídamente, con Ruby, pero su mirada ya se había dirigido hacia el hombre. Cada vez que el hombre lo miraba con ternura, él tenía miedo. Siempre sentía que era una mirada de odio. Pensaba que al segundo siguiente lo golpearía, sin saber que ya había entrado en su corazón. Solo que el hombre estaba escapando de ese sentimiento, porque él era un regalo del país enemigo, pero con solo aparecer en su campo visual. Si no lo veía ni un momento, se sentía vacío, como si esto fuera a... Él llevó a Ruby, empapada por la lluvia, al banquete, con la intención de que su hermana le cambiara de ropa, y luego, una vez terminadas sus obligaciones sociales, la llevaría a su habitación. Pero al voltear, la mujer había desaparecido. La buscó por todas partes, hasta que la vio, radiante de felicidad, divirtiéndose con dos niñas pequeñas. Para poder estar tranquilo, extendió la mano para ayudarlo a levantarse, o se le entumecerían los pies por estar tanto tiempo agachado, pero Ruby se quedó aturdido por un instante. Parecía que su actitud hacia él había mejorado. Será porque está más contento por su cumpleaños. Así que aprovechó el momento, y le dio el regalo que había preparado con esmero, aunque está empapado por la lluvia, y no se ve muy bien. Lo bordé yo misma durante la noche. Espero que te guste, y feliz cumpleaños. Gracias por venir a este mundo. Al ver que no cogía el pañuelo, se dio cuenta de que había una carta. ¿Qué es esto? Ruby dice que es una carta de disculpa, por lo que hizo antes montando a caballo solo. No volverá a ocurrir. No se atreve a decir que es una carta escrita a mano. Teme que el hombre la tire directamente, pero aprieta la carta con fuerza. El hombre tiene una expresión compleja. Murmura, ¿eres tonta o qué? Según él, para prepararle un regalo, ella se había desvelado varias noches. Para entregar este regalo, ella vino bajo la lluvia. Incluso si golpea a un corazón frío, se está derritiendo poco a poco. Y después del cumpleaños de Isen, su padre regresó corriendo. Esta era la primera vez que Ruby veía a su futuro suegro. No esperaban que, tras apenas unas pocas palabras de cortesía, el duque le preguntara si había ido al templo. Ruby se sintió inmediatamente nerviosa. La pregunta era demasiado directa. Según la tradición, los nobles que celebran su boda van al templo a hacer sus votos tras pasar la noche juntos. Es cuando realmente se consuma el matrimonio. Así que el viejo les está preguntando si ya lo hicieron. Eileen explica que la noche de la ceremonia, su hermano no apareció. El duque se enfurece al instante. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la boda? ¿Por qué no han cumplido con su deber? ¿Cómo se le dice aún? ¿Cómo pasar una buena noche con un hombre lujurioso? Esta pregunta les da muchos dolores de cabeza a las mujeres. Pero él tiene que conquistarla rápidamente. Aunque no se puede decir que esté enamorado de Ise, pero necesita quedarse aquí. Si pudieran tener una experiencia íntima placentera, a la familia le sería más difícil romper el compromiso. Esos días de sentarse a comer en el regazo de su hermano, él ya no necesita repetirlo. Es enfrentarse al cuestionamiento de su futuro suegro. La mujer explica sonriendo que no ha pasado nada porque no se encuentra bien. Ellos dos harán lo posible lo antes posible, pero la teoría es muy bonita, y la realidad es dura. Al día siguiente, llevando una cesta de fruta,
Ruby aparece en el campo de entrenamiento. No sabía cómo abordar el tema con su marido. De repente, el niño que había conocido antes se acerca sonriendo y la saluda. También le indica dónde está RHYS. El hombre tenía gotas de sudor en su cabello plateado. Estaba luchando solo contra 100 miembros del grupo. De repente, sintió un escalofrío, porque en sus oídos resonaban las palabras: qué guapo, qué bien, qué brillante, como se esperaba de mi modelo a seguir. Aplausos. Y miró con el ceño fruncido a los dos que estaban a lo lejos. Al instante, Ruby y los demás se quedaron callados. Parece que le ha salido el tiro por la culata. En ese momento, la tía se acercó. Le reprendió furiosamente al chico por no entrenar y estar ahí holgazaneando. Y junto a él estaba Is. Mientras se secaba el sudor, murmuraba que era muy ruidoso. Pero Ruby continuó alabándolo: estabas guapísimo. Creo que me has vuelto a enamorar. Viendo la atmósfera, la inteligente tía lo entendió al instante. En ese momento, hasta una mosca sobraba. Sin decir nada, agarró al niño y se lo llevó. Darle más oportunidades al amor de esta pareja. En cuanto todo se calmó, y se sentó de golpe en el suelo, y cogió una manzana para comérsela, recordando la primera vez que la mujer trajo fruta. Su pésima actitud ha cambiado muchísimo. Ruby, sin embargo, se quedó mirando el cuello del hombre un buen rato. Después extendió la mano. En el instante en que tocó a Is, él se giró y le preguntó qué quería. La mujer explicó que solo quería ayudarle a secarse el sudor, pero el hombre soltó de repente que estaba demasiado sucio. Pero después de decirlo, bajó la cabeza y maldijo: maldita sea. Un paso clave para convertirse en marido y mujer es poder crecer juntos felizmente. Así que la mujer buscó al prometido de él para contarle lo sucedido, pero cuando ella le secó el sudor, él la rechazó por estar sucia. Ella se sintió muy avergonzada, sin saber que lo que el hombre quería decir era que él estaba sucio. Finalmente, él se armó de valor y le dijo: nuestra primera noche. El hombre se quedó un poco perplejo. Cuando reaccionó, no pensó en aceptar, ni en rechazar, sino en decirle a la mujer que no se tomara las palabras de su padre a pecho, precisamente porque sabía que si hacía eso, su matrimonio no tendría vuelta atrás. Deseaba aún más que la mujer lo pensara bien, que no se entregara simplemente por la influencia externa. En ese momento, Ruby le dijo que no quería volver a casa, que de verdad quería quedarse allí. Le repitió que quería quedarse allí, porque tú estás aquí. Su actuación es digna de un Oscar, pero Is seguía dudando de sus palabras. Aún así, se levantó para confirmarlo con ella. ¿Estás segura? Si sientes que podrías cambiar de opinión, todavía estás a tiempo de decirlo. Ruby lo mira. Yo absolutamente no lo cambiaré. Dicho esto, Isis la cita para verse esta noche al irse. Al instante, la mujer se emociona. De verdad, de verdad, de verdad esta noche. Entonces iré a tu habitación. Te espero en la habitación. Antes de que pudiera terminar la frase, el hombre le tapó la boca. Le dijo que no se preocupara por nada y que volviera a dormir la siesta. Pronto cayó la noche. Ruby, ya aseada, se acostó en la cama y suspiró. Qué brillante está la luna. No sabía si el hombre vendría. Si tan solo pudieran superar esta noche. Mi hermano quiere cancelar la boda. Será imposible traerlo de vuelta. Ruby esperaba y rezaba a Dios. Por favor, protégeme. Permíteme superar esta noche sin problemas. Que mi cruel e insensible esposo no sea tan frío. Justo cuando estaba parloteando, el hombre llegó. Así que me haces una petición y te duermes primero. En serio, cuando ve que viene un hombre. Ruby no se lo puede creer. Miren su cara. Is le pregunta de nuevo si está seguro. Tras recibir una respuesta afirmativa, empieza a desvestirse. Aparentemente, es el niño mimado de la familia. En realidad, él es solo un perro para su hermano. A la hora de comer tiene que sentarse en las piernas de su hermano y hacerle reír. Si su hermano se enfada, lo castiga con un látigo. Por eso, esa sonrisa como una flor en la espalda de la niña. Son cicatrices horribles. Ruby lo había olvidado todo. Para él, esto no afectaba a la felicidad de su matrimonio. Problemas de comunicación. Resulta que el hombre cambió de semblante al instante al tocarlo, y con voz grave preguntó qué era eso. Ruby se asustó y mintió. Dijo que fue cuando era niño y jugaba con sus hermanos, que fue un accidente, pero para este hombre, curtido en 1000 batallas, sonaba a mentira. Guardó silencio un momento. Le ayudó a la mujer a vestirse. Parece que no piensa continuar, pero Ruby, al darse cuenta, dio un paso. Él había esperado tanto tiempo esta oportunidad. He vuelto a hacer algo mal. ¿O es que estás enfadado /diagonal A? Pero no terminó la frase. Le interrumpieron. Y se le preguntó si tenía otras heridas.
En ese momento, Ruby dudó. Pensó en sincerarse con él, en contarle su pasado, el origen de esas heridas. Pero si lo hacía, estaría mintiendo. Además, no estaba seguro de si podía confiar en él, así que optó por guardar silencio de nuevo, sin saber que él ya tenía la respuesta. Él se acostó al otro lado de la cama, sin irse, pero tampoco acercándose, ante la duda de ella. Él respondió que pensaba que era mejor otro día. Esta noche, que se suponía que sería un momento de pasión, resultó ser una noche de sueño tranquilo y sin pensamientos. Ruby miró el perfil del hombre. Sentía una mezcla de alivio y tristeza, pero al girarse, tomó su gran mano. Moriré a manos de este hombre. Luego lo arropó bien, y susurró tonto. Si se lo tratara con la indiferencia de un familiar, podría soportarlo, pero ser tratado con tanta cautela lo hacía sentir incómodo. Por eso soñó toda la noche. En su sueño, un gran incendio ardía. Él estaba en la azotea mirando a Is, al otro lado. Un hombre con el rostro sombrío le preguntó por qué lo había hecho. Ruby sonrió abiertamente, y admitió haber envenenado a su hermana. Él también robó el Santo Grial por amor. Por eso quería morir en sus manos. Y aunque muriera, quería asegurarse de sus sentimientos hacia él. Is se derrumbó. Mientras decía por ti, puedo hacer cualquier cosa. Puedo hacer cualquier cosa. Apuñaló el cuello de la mujer. En su vida pasada, se amaron y se odiaron. Aunque la mujer amaba al hombre, envenenó a su hermana. Finalmente murió a manos de un hombre. Y en esta vida, la mujer perdió la memoria. Él creía que el tío Chuan había llegado al mundo de la novela, pero sin saberlo, había renacido. En esta vida, para sobrevivir, se esforzaba por complacer a su marido, pero el destino era asombrosamente similar. El hombre seguía atraído por él, y también debido al mismo trágico amor, pero no se atrevía a acercarse. Pero a diferencia de la vida pasada, esta vez pasaron su primera noche juntos. Aunque solo se abrazaron, sus sentimientos estaban cambiando silenciosamente. Por ejemplo, cuando la mujer se despertó de la pesadilla de su vida pasada, descubrió que el hombre la estaba mirando. Tuviste una pesadilla, te veías inquieta mientras dormías. Luego se levantó y se vistió. Decidió desayunar con la mujer, y almorzar también. Y después de comer fueron al templo. Ruby se quedó petrificada. ¿Acaso su plegaria de anoche había sido contestada? Su frío esposo empezaba a tener temperatura humana. Para protegerlo, aunque no pase realmente ese año, debo ir al templo. Así evito que su padre, el duque, le cause problemas. Pensando así, Ruby se confundió aún más, pues a su parecer, el hombre no obtenía ningún beneficio al hacer eso, a menos que quisiera darle una advertencia a su país. La princesa de Romana está en mis manos. No piensen en atacar a Irlandia por la espalda. Después, hizo una guirnalda y fue al templo. Pero justo al llegar, vaya, se encontró con una conocida. Señora, me alegra mucho verla. Leah sonrió radiante, e incluso le dijo a su hermano que saludara. Pero Ruby notó que la mirada de la otra era muy sombría. De repente, una voz detrás de él dijo, llegas tarde, ¿qué es lo que llevas en la mano? Ruby le presenta emocionada, la guirnalda que le hizo. Pero el hombre le limpia las manos con cuidado. Tus manos están sucias. Leah observa todo a un lado, se queda en silencio un momento. Levanta la mano y se la pone en el hombro. Bromea para demostrar cercanía. De paso, llamó a su hermano menor para que se disculpara con la mujer. Había escuchado que su hermano había ofendido a Ruby, y que la había lastimado mucho, así que aprovechó la oportunidad de hoy, para que se disculpara sinceramente. Ruby se rió, sinceramente, ¿qué va? Así que se hizo la tonta y dijo, ofender. No creo, y yo tampoco estoy dolida. Leah se sintió un poco incómoda, no sabía qué decir. Al ver a su hermana así, su hermano menor se acercó inmediatamente. Señora, antes fui yo quien la ofendió, pero no terminó de hablar cuando Is lo interrumpió. Esta pareja de hermanos son un par de idiotas. La hermana es muy valiente. Le gusta su amigo de la infancia, pero nunca lo expresa. Creía que estarían juntos para siempre, pero él se casó con otra. Debería haberse mantenido al margen, pero siempre actuaba como si fuera íntimo de él, delante de su esposa. Incluso un accidente casi la mata, y su hermano solo amaba a su hermana. Le dolía verla sufrir por un hombre, y desvían su resentimiento hacia las mujeres, sin escrúpulos, abriendo viejas heridas. Después, se disculparon hipócritamente delante de Is, pero Ruby sonrió y dijo, disculpas. Sin sinceridad, él no las aceptaría. El hombre, sin embargo, se acercó a él de repente, ¿de verdad estás bien? Y la toca con cariño, preguntándole por qué tiene un sudor frío si no tiene fiebre.
Lía continúa hablando con segundas intenciones. La señora siempre ha sido delicada. Inesperadamente, el hombre la levanta en brazos. Con cariño le dice, me casé, o adopté a una niña, y luego se disculpa. Aún así, si fue con buena intención, se fue, mirando su espalda. Lía ya no pudo contenerse más. ¿Qué clase de mujer es esa? Tú incluso lo proteges tanto. Y después de salir, y solo preguntó cómo lo había ofendido. Ruby balbuceó que no lo recordaba, porque no quería seguir con el tema, y que el hombre escuchara esa canción tan desagradable, ni que pensaran que él estaba sembrando discordia. Así que, para distraerlo, le plantó un beso. En ese momento, el obispo del templo se acercó, y la mujer se sonrojó. ¡Qué descaro! Besarse delante de tanta gente. Quería que la tierra lo tragase. El obispo, sin embargo, lo saludó con una sonrisa. Dijo que su padre ya lo había arreglado, que debía ayudar a la señorita. Mirando el rostro radiante de la mujer, la expresión de Ise se volvió inescrutable. A continuación, el obispo, mientras les mostraba el templo a la joven pareja, les comentó que pronto habría una celebración. Si tiene tiempo, señora, podría asistir. Tras escuchar esto, se acercó a la mujer. Mi esposa ha estado enferma últimamente. Podríamos ir juntos, mi esposa y yo. En ese momento, Ruby percibió con agudeza que la química entre ambos no era buena. Sin embargo, el día de la celebración, la multitud era inmensa y el ambiente, animado, y allí vio a Lía. Solo cuando todos estaban sentados allí bebiendo, Lía vomitaba sangre a borbotones. Él estaba cansado, él la abrazaría con cariño. Tenía algo sucio en la suela de sus zapatos. Él lo vería y lo limpiaría, y él se quedaría embelesado con cada una de sus miradas y sonrisas. Pero al ver a su mejor amiga del sexo opuesto beber y vomitar sangre sin parar, había cambiado de actitud. Su esposa le preguntó con normalidad si su amigo estaba bien, pero él le puso la mano en el hombro y lo empujó con fuerza al suelo. Con la mirada fría, le dijo que se apartara. Ruby se quedó paralizada. Él detuvo su mano en el aire y preguntó qué significaba eso. El hombre repitió, salga. Mientras lo curaba, llamó a sus compañeros. Lo cargó y se lo llevó. No podía levantarse del suelo. La mirada de ahí estaba llena de complejidad. Fue entonces cuando Ruby notó la sangre en su manga. Sus recuerdos volvieron al día en que murió su hermana. De repente, un rugido furioso, fuiste tú. Después, ella fue derribada al suelo por una fuerza poderosa. Fuiste tú, ¿verdad? Sabía que esto pasaría. Bruja cruel. Agradece que la tía vio esto. Ella le dijo al hombre que soltara a la mujer, pero antes de que pudiera correr hacia ellos, la abofetearon y salió volando. Su padre llegó justo a tiempo, para detener la locura de su hijo, y pedir disculpas a la mujer. Después de todo, Ruby es hija del Papa. Atreverse a ser descortés con ella frente al templo, es como renunciar a su carrera para siempre. Entonces, un trueno retumbó con un relámpago. La niebla negra que los rodeaba desconcertó a los caballeros. Mientras todos corrían a refugiarse, la mujer se acurrucó aterrada. La experiencia pasada la había paralizado. Afortunadamente, allí fue a su lado, sin preocuparse por las convenciones sociales. La abrazó y la llevó a un lugar seguro. En ese momento, una enorme criatura demoníaca apareció donde estaban. Todos quedaron atónitos. ¿Cómo es que hay monstruos alrededor del templo? Un festival tan bueno se ha convertido en un desastre. Afortunadamente, Lilia salvó su vida, pero el encargado de las bebidas ha desaparecido. La investigación del ritual de envenenamiento está en un punto muerto. Al día siguiente, el duque le preguntó a Ruby qué pensaba de esto. La mujer se dio cuenta de inmediato de que lo estaban sospechando. Él dijo que debió ser contra la señorita Lilia, porque ni él ni Alice sufrieron efectos tras beber el vino. El duque corrigió que no había veneno en la bebida, sino la solución de almacenamiento mágico, y según el arzobispo, todos los almacenamientos mágicos del templo estaban intactos. Ruby lo entendió. Parece que ahora todos creen que él es el autor intelectual de todo esto. Después de todo, es una varita para crear señuelos para monstruos. Es muy importante. Solo se puede obtener con la aprobación del Vaticano. Casualmente, su padre es el Papa. Solo puede sonreír si su hermano lo alimenta. Fingir ser inocente también es para complacer a su esposo, pero él ya se ha humillado hasta el extremo. Y aún así, alguien quiere que muera. Así que, ante la pregunta del duque, Ruby se quedó sin palabras. Él dice que el ritual de envenenamiento de Lie no tiene nada que ver con él. ¿Le creerá el duque? Inesperadamente, el duque dijo que no toleraría a nadie que acusara falsamente a mi nuera, ni siquiera al asesino, porque eres de mi familia Omerta, y no creo que tú harías eso. Ruby se quedó atónita al oírlo.
Luego enterró la cabeza en su pecho. Realmente no sé qué decir. Todo el mundo pensará que estoy celosa de la señorita, y que por eso actué de forma extrema, haciendo eso. Y al ver a la chica llorar, el duque entró en pánico de repente. Sacó un pañuelo, y reiteró que confiaba en él, pero dadas las circunstancias, tuvo que preguntarle si sabía algo. Lo repito, quienquiera que haya incriminado a mi nuera, me está insultando a mí. Después el duque se fue, dejando a la chica sumida en sus pensamientos. Él lo sabía bien, poca gente le creería. Para la gente de aquí, él es el duque enviado por el país enemigo. Pero, ¿cuál es la verdad? ¿Acaso es la venganza de Liá? Compró la piedra de varita en el mercado negro. Entonces le están echando la culpa injustamente. O si no, fue su padre quien hizo algo. Pero no debería usar la piedra de varita, algo que revela tanto su identidad. ¿O será que alguien quiere deshacerse de él? Después de todo, con lo de Liá, todas las sospechas recaerán sobre él. ¿Y quién se beneficiaría de todo esto? Mi última suposición es su hermano, que lo ama obsesivamente. Quiere usar esto para separarlo de Is. Así él sería enviado de vuelta, y volvería a ser su gatito. Al pensar en Is, Ruby recuerda esa fría voz diciéndole, apártate. Tiene curiosidad por saber qué está haciendo ahora. Se arrepentirá de haber sido tan bueno con él, de haberle dado la oportunidad de lastimar a Liá. De repente, le empieza a doler la cabeza y el estómago otra vez. Toma el vaso de agua que está a su lado. Piensa beber un poco para humedecerse la garganta, pero en cuanto lo prueba, se da cuenta de que algo no va bien. Una fuerte náusea lo hizo pasar de toser a vomitar sin parar. Al ver las partículas aún sin disolver en el vaso de agua, Ruby comprendió que alguien estaba castigándolo por lo de Lie. De repente, sintió mucha envidia de Lie. Todos en esa casa la apoyaban. En ese momento, Erin estaba detrás de él. En el instante en que Ruby se giró, Eileen la acorraló contra la pared. ¿Por qué hiciste eso? Su mejor amiga fue envenenada, y la persona que la envenenó resultó ser su cuñada. La mujer no preguntó en el momento, sino que al día siguiente buscó a su cuñada y la acorraló contra la pared, sin escuchar explicaciones. ¿Por qué haces esto? Para llamar la atención. Solo con estas dos frases. ¿Crees que las mujeres ya consideran a tu cuñada la asesina? Sin ninguna prueba contundente ya han juzgado, pero en realidad, Irene te estaba preguntando por qué la obligaste a vomitar. ¿Crees que la comida te va a ensuciar? Pues si quieres morir, muérete. La complejidad de los ojos de Erin en ese momento es que de repente se dio cuenta de la mano de mi cuñada y la cicatriz en ella. Ruby responde sin fuerzas, porque solo esto es lo que puede controlar. Esas palabras despertaron a Irene de golpe. Se dio cuenta de su error, retiró la mano. Perdón, ¿qué he hecho?, dijo, y se dio la vuelta para marcharse. Ruby se recuperó del susto. Después, se sentó en el borde de la cama, mirando su mano con la mirada perdida. Debido a la costumbre de provocarse el vómito, le quedó esa cicatriz. Pero si no se mira con atención, no se puede descubrir. ¿Por qué la mujer se da cuenta solo con ver esto? ¿Tendrá una experiencia similar? ¿O habrá pensado en alguien? Y después del conflicto de anoche, al día siguiente, cuando ambos comían, el ambiente era un poco incómodo. Nadie decía nada, hasta que Ruby se fue. Eileen lo detuvo. Dijo que el templo lo invitaba a pasar. En ese momento, Ruby volvió a sonreír. Iré, gracias, Eileen. Puedo sentarme en el carruaje. Él seguía pensando. No entendía quién había puesto el veneno, ni la razón por la que lo habían hecho. Sin embargo, cuando volvió al templo, viendo escenas familiares, recordé nuestra última cita. Ruby extrañaba mucho a Is. Después del ritual de envenenamiento, no volvieron a verse. Si me sospecha tanto, ¿por qué no me pregunta? Estará ahora mismo en el campo de entrenamiento. Iré a verlo un ratito. No pasará nada. Con esa idea en mente, la mujer, sin que su esposo la viera, escuchó lo que no debía. Vio al hermano de Lie discutiendo con alguien. Le decían que había herido a inocentes. De no ser por la intervención de su padre, nunca se habría convertido en un caballero sagrado. Él, sin embargo, replicaba que Ruby era una bruja, incluso si aparenta inocencia. No puede ocultar su inmundicia interior. Por un lado, se liga a su propio hermano, y por el otro, sueña con ser la esposa de Is. Es mejor que él no vuelva a encontrarlo, si no, le destrozaré la cara. Después de escuchar esto, la mujer huyó. Mientras corría, se detuvo de nuevo, mientras se liga a su propio hermano, y al mismo tiempo mantiene a otros hombres en vilo. Esa mujer es una auténtica ramera, incluso envenena a inocentes por celos. Pero en este momento, Ruby escucha los insultos del hombre.
Se cubre la cabeza con las manos y huye despavorida. Él no es. Claramente es su hermano quien lo atormenta de forma perversa. Claramente a alguien lo está incriminando. En cuanto a su obsesión con Is, es para sobrevivir. Pero, ¿quién le cree? El mundo es tan grande, y no tiene dónde refugiarse. De repente, extraña a Is. Su pasado, lo diferente que era para él, le dio esperanzas. Esperaba que él fuera diferente. Quizás se le creería. En ese momento, se oyó un susurro a su alrededor. Volvió la cabeza. Era el mapache que había salvado a Ruby antes. Parecía que había venido a buscarlo sin importarle el peligro. Y al verlo, la mujer, con lágrimas en los ojos, murmura Burbujas. Me siento fatal ahora, y las lágrimas se convierten en sangre. Empieza a sangrar por la nariz. El mapache, al ver esto, extiende su mano para llevársela. Mientras tanto, Ruby está apoyada en el hombro de Burbujas. Ruby también está cansada. Entonces, vámonos de aquí. Totalmente, todos desean que desaparezca. Sin embargo, del otro lado, Is lleva varios días sin dormir. Desde la ceremonia de envenenamiento, ha estado buscando al culpable sin descanso. Ahí le aconsejó que si seguía así, antes de encontrar al culpable, él mismo se moriría. Además, capturar al verdadero culpable no es su trabajo. Sabe que está impaciente. Después de todo, la víctima es Lilla, pero el hombre lo interrumpió. No es por eso. Su impaciencia por atrapar al culpable no es por su amiga de la infancia. Aunque Lilla, al despertar, le tomó la mano, y dijo cosas que podrían malinterpretarse. Solo hay una persona en su corazón, como cuando se apresuró a apartarlo del camino. No era que no confiara en él. Temía que la sangre del mazo demoníaco salpicara a su amigo, y le cayera encima. Temía que un monstruo feroz pudiera lastimarlo. Todo lo que hice no fue por los demás. Fue por ti. Supongo que lo entenderás. La tía seguía pensando que su buen amigo estaba molesto, porque sospechaba que los familiares de Ruby la habían envenenado. Es muy normal. Cualquiera pensaría eso. Pero el hombre dice que también se pueden comprar piedras mágicas en el mercado negro. Así que no necesariamente es gente del templo. También hay que investigarlo. Lia tiene algún enemigo. En ese momento, Aggie finalmente reaccionó. ¿De que huye mi amigo? Entonces preguntó, ¿y si el asesino fuera tu esposa? ¿Qué piensas hacer? A quien ama sin dudar, mata a alguien. Él también lo consideraba irrelevante. Y que si realmente mató a su amigo de la infancia, él lo protegerá. Y más si está convencido de que no fue él. Pero allí se sintió aterrorizado por este favoritismo descarado. Quiso replicar, pero de repente apareció alguien detrás de él. La doncella Aileen mandó a alguien a dar un mensaje. Señora, ha desaparecido. Y desprecia a la criatura que come en la oscura y lúgubre cueva. Está comiendo. El ruido de sus chasquidos despertó a la joven. Así que, apenas abrió los ojos, vio esta escena. No sabe qué es. Está comiendo, no sabe qué es. Ella rápidamente cerró los ojos. Cree que haciéndose el muerto escapará, pero el águila lo descubre. Primero grazna, luego le arroja una pata a la chica. El grito de la mujer resonó en la jungla. Esto hace que Burbujas, que volvía con fruta, pensara que estaban atacando a Ruby, así que le tira la pata al águila en la cara. Reprende a Buble, burbuja. El águila también responde con un rulu. En ese momento, Ruby se da cuenta. Parecen ser amigos. Buble le ofrece una fruta recién cogida, para no decepcionar al mapache. La mujer coge una y se la come. ¡Qué rica está! Nunca había comido una fruta tan deliciosa. En un instante, las dos criaturitas saltaron de emoción. Al ver esto, Ruby mostró una sonrisa que no se le veía hacía tiempo. Venid, comamos juntos. En los días que siguieron, una chica y dos bestias mágicas vivieron en este bosque. No solo eso, sino que también nuevos amigos llegarían a su lado. Ruby se gana su afecto, sin saber si es por su poder, una habilidad especial que posee, o por los cambios que ha sufrido. En cualquier caso, todas estas bestias son muy amigables con él, pero de vez en cuando recuerda un pequeño fragmento de lo que hacía. Está bien, sabe que he desaparecido. Él no vendría tan lejos a buscarme. Lo que no calculó es que, incluso con el diluvio, incluso habiendo visto solo su zapato perdido, incluso utilizando todas las tropas, incluso sin haber pegado ojo, incluso removiendo todo el bosque, incluso aunque todos pensaran que estaba en grave peligro, Isen tampoco se daba por vencido en la búsqueda, y se preguntaba una y otra vez de quién era la culpa de haber perdido a Ruby. ¿De quién era la culpa? Del arzobispo que lo citó. Su indiferencia era aterradora. Solo se preocupaba por la hermana de su mejor amiga.
o del amigo de la infancia de su hermana que la acosaba, o quizás de él mismo, por su frialdad. Sí, todo es culpa suya. La vida es muy dura. Solo quiere morirse. En ese momento, aparece un gran dragón. Ella mira sus ojos verdes y brillantes. La mujer cierra los ojos, dejando que él se la lleve en su boca. Muerta, todo habrá terminado. Pero de repente sintió un escalofrío. Abrió sus cansados ojos. Discernió cuidadosamente la sensación en sus manos. Para su sorpresa, descubrió que estaba acostado junto a Dalón, como sigo vivo, y al verlo despertar, Dalón se acercó a él, pero no para abrir su enorme boca. Se frotó contra la mejilla de la mujer como un gatito. Ruby extendió la mano. ¿Por qué me trajiste aquí? Hubiera sido mejor que me. Parecía saber que iba a decir algo malo. Dalón le hablaba con cariño, como si lo consolara diciéndole que él seguía aquí. De repente, sintió un dolor punzante. Fue entonces cuando Ruby se dio cuenta de que tenía el pie hinchado. Al parecer se lo había torcido en la caída. Entonces oyó un asterisco plop asterisco. Era una seta azul brillante. Gran Dragón lo miró. Le indicó que la usara en la zona afectada. Ruby lo escuchó, pero se tumbó sobre su enorme pie. ¡Qué dragón tan raro! Me asombra. ¿Por qué eres tan amable con él? Pero justo cuando le agradecía al gran dragón, una voz masculina resonó. Este es el lugar donde estás dispuesto a esconderte. Al ver quién era, a Ruby se le subió el corazón a la garganta. Es él, me ha seguido. Mirando al hombre acercarse paso a paso. La mujer aún no había abierto la boca. Dalón ya estaba corriendo hacia adelante mientras aullaba y rugía. Y se estaba furioso. Secuestró a la esposa de otro y aún tiene el descaro de contraatacar. Viendo a un hombre y a un dragón, una gran batalla estaba a punto de comenzar. Ruby no quería que Dalón resultara herido por él, y en un arrebato, lanzó el hongo azul que tenía en la mano. ¡Detente! El hombre se detuvo. La mujer lo miró atónita, preguntándose qué estaba haciendo. El hombre, furioso, clavó la espada en el suelo. Se cubrió la cara con las manos y maldijo. Cuando la mujer reaccionó, se apresura a explicar que no fue a propósito. Solo no quería que se pelearan. Al ver que el otro no se mueve, Dalón gruñe y planea atacar. Ruby también lo detiene. No puedes. Tú también, detente. El esposo cree que él mató a alguien. ¿Cómo va a explicar que no? ¿Cómo va a ganarse su confianza? Y la veía retroceder mientras el hombre, con el ceño fruncido, se acercaba amenazadoramente. Ruby retrocedía, balbuceando incoherencias. Ni siquiera yo sé cómo terminé con estas criaturas. Pero enseguida se arrepintió de haberlo dicho, al encontrarse con la gélida mirada de Is. No estaba seguro de si quería oír eso. Además, ¿por dónde empezaría? Desde que todos sospecharon que él envenenó, seguía negándolo. Él no intentaba escapar a propósito. Incluso si lo encontrara, su partida no sería por sentirse culpable. Pero, tiene sentido decir esto. Él no lo creería, pero cuanto más es así, más quiere Ruby contárselo. No tengo nada que ver con la señorita Lia, aunque no me creas. Y aunque pienses que soy una bruja capaz de controlar monstruos, de verdad que no he hecho nada. El miedo y la injusticia que he sufrido estos días. En este instante, todo eso ha dejado de ser una farsa. Ruby, llorando, dijo. Él se desmayó por el dolor y fue salvado por un monstruo. Siempre han estado juntos. Ellos no tienen la culpa. Que cualquier castigo recaiga sobre mí. Por favor, que no les haga daño. Y que no lo envíe de vuelta a Roma. Eso es solo que no terminó de hablar. Unas manos acariciaron su mejilla. No lo haré, así que no llores. Mirando esos ojos enrojecidos, le está doliendo el corazón por él. En ese momento, y sacó un zapato de su pecho. Desde el momento en que encontró su zapato, siempre lo llevó consigo. Lo hizo para poder ponérselo con sus propias manos en este momento. Te lo prometo. No dejaré que nadie te llame bruja. Pero el pie de la mujer estaba tan hinchado que no podía entrar en el zapato. Lo siento. Ruby se quedó atónita después de escucharlo. Estaba disculpándose. No lo odiaba. No quería que desapareciera, y mientras ella seguía en shock, él extendió la mano. Vuelve conmigo. El gran dragón a su lado gimió, como diciendo, no te vayas. No es mejor quedarse, pero una persona especial, incluso una simple frase, puede causar ondas en el corazón de quien le importa. Así que Ruby aceptó las manos que la llevaban. Al levantarla, significaba abrazarla. No tengas miedo, ahora ya está bien. En realidad, las mujeres nunca piden mucho. Ámalo y confía en él. Él se derrumbará, y se irá contigo. El cruel esposo quiere matarlo, pero él aún así elige volver a casa con el hombre, porque en comparación con el enamoramiento del hermano pervertido,
Volver a casa donde cada día hay latigazos. Conquistar al esposo es más confiable. Ruby, al regresar a la mansión, cayó en un coma. En su sueño, unas manos suaves lo acariciaban. Tan familiar. ¿Quién es? Es mi hermana. Una mujer le pregunta por qué está sentada en el suelo. ¿Acaso tampoco eres feliz aquí? Mirando el rostro borroso de la mujer, Ruby susurra una y otra vez, hermana. Extendió la mano para sujetarla, con la esperanza de retener esa calidez. Está realmente perdida. No entiende cómo puede ser feliz. Ni en su vida pasada ni en esta. Está tan cansada. ¿Será que si encuentra a alguien con quien desahogar su dolor, podrá ser feliz? No sé cuánto tiempo dormí. Finalmente abrió los ojos, y lo primero al despertar fue quedarse mirando sus manos, abstraído. Ese día, esas manos habían abrazado con fuerza al hombre y había llorado durante mucho rato. Recordó lo que le dijo, que no lo iba a dejar. Eso significaba que, ya puede quedarse aquí para siempre. La voz de Irene sonó a su lado, con el rostro lleno de preocupación. Le preguntó si se encontraba mejor, pero después de la respuesta de Ruby, ambos guardaron silencio. Desde el arrebato de Irene aquella noche, un muro invisible parecía haber surgido entre ellos. Después de un rato, Irene se disculpó. Ese día no pretendía presionarte. La repentina disculpa desconcertó a Ruby. Le dijo a la mujer que no se preocupara, que ya había pasado. Fue entonces cuando se enteró de que la razón por la que Eileen perdió el control ese día fue porque en él vio la sombra de su difunta madre. Resulta que la duquesa tenía una grave enfermedad mental y una obsesión enfermiza con su apariencia. Pero sí es muy guapa. Pero siempre le decía a su hija, ¿también crees que tu madre es fea? Después, no importaba lo que dijera su hija, no la escuchaba. Gritaba que todo era culpa de ella, de su madre, que te había malcriado, mi pobre niña. ¿Cómo puedes tener una madre tan fea como yo? La mente retorcida hizo que la duquesa se provocara el vómito a diario antes de morir. Por eso tenía esa cicatriz en la mano. También amenazó a su hija con no contar lo que vio, o moriría delante de todos. Y ese tipo de recuerdos para la joven Eileen son una pesadilla, así que ese día vio a Lu. Dee tenía la misma herida en la mano, lo entendió al instante, y no pudo evitar querer preguntarle, ¿por qué? Al oír esto, Ruby le rogó que matara a su marido en el futuro. En realidad, la ama tanto que moriría por ella. La buscó durante 7 días y 7 noches sin comer ni beber. Después de traerla a casa inconsciente, desató su furia contra sus sirvientes, estampándolos contra la pared. Todos los sirvientes temblaban, arrodillados, suplicando clemencia. Y con mirada asesina, dijo, más les vale rezar para que mi esposa esté bien, o todos morirán. Después, con cuidado, fue a la habitación de la mujer, y observó a Ruby, que dormía en la cama. Cuánto desearía poder ser más egoísta, y contarle cuando la tratan injustamente. También desearía que su familia fuera más normal, así quizás no tendría que sufrir tanto. Y él, por una mujer, movilizó a toda la orden de caballeros para registrar la capital, lo que alarmó al emperador, y su tío lo mandó llamar. Su majestad le preguntó si estaba enamorado. De repente consideró las implicaciones internacionales. Ya debería haber devuelto a esa mujer a casa de sus padres. Isis no respondió directamente a la pregunta, solo alegó que era hija del papa, pero el emperador ya había percibido sus sentimientos. Advirtió a su sobrino que las decisiones tomadas por impulso a menudo acaban en arrepentimiento. No quiere que su sobrino siga los pasos de su hermana, pero el amor surge sin saber por qué, y es profundo, como cuando Ruby se despierta, y, después de hablar con Erin sobre lo de vomitar, le pide a Erin que no le cuente nada a su marido. ¿Por qué? Ni siquiera él sabe, solo quiere mantenerlo en secreto. Es entonces cuando Eileen menciona que los dragones gemelos han despertado. Ahora es peligroso afuera. Será mejor que no actúes solo por ahora. Ruby se extraña de que él haya despertado al gran dragón. ¿Acaso Isu no se lo dijo? Es en este momento que él se entera. El hombre dice a los demás que las fuerzas de autodefensa lo encontraron. Parece que lo relaciona con los monstruos. Ocultó toda la interacción. Él no sabía que ese hombre lo estaba protegiendo. Y si incluso le ocultó esto al jefe. En cambio, le pedía consejo al jefe. Su esposa también se escapa de casa. No sé cómo tratarlo. El jefe se quedó atónito al oírlo. No podía creer que esas palabras salieran de la boca del frío Is. Luego lo miró fijamente a su subordinado un buen rato. Mira la forma en que miras a tu esposa. No será tan feroz como alguien que ha pasado por esto. El consejo que le dio fue, solo el cariño y el amor pueden vencerlo todo. Cuantos más regalos, mejor. Acompáñala con frecuencia. Estar a su lado incondicionalmente, hasta que resuelva sus problemas.
Pero al irse, Isu seguía preocupado. No entendía muy bien las palabras del jefe. El chico frío no entiende el amor. Ya se lo han dicho. Si quieres tratar bien a una chica, debes mimarla. Pero él sigue como si no pudiera calcular 1 más 1. En ese momento, su compañero detrás de él le preguntó si le había contado al capitán la verdad sobre la desaparición de su esposa. Pero después de una larga espera, su compañero solo recibió silencio. Esto lo enfureció al instante. Si lo que habían hecho con la Guardia Real salía a la luz, estarían realmente perdidos. Con una pizca de aburrimiento, así lo miraba. Pues ve y acúsame. El peliazul se enfureció aún más, lo estaba amenazando. Solo por esa mujer del país enemigo. Afortunadamente, una tía lo sujetaba, así que no llegaron a los golpes. Pero otro compañero de equipo le hizo una pregunta crucial. ¿Cómo puedes estar tan seguro de que tu esposa desapareció? No fueron los de su familia materna. Aunque ahora no sea el momento adecuado para investigar. ¿Qué harás después? ¿Qué piensas hacer? Esta vez, Jisoo no tenía nada que decir. No sabía qué responder. De repente, pensó en su madre. Dicen que los hijos se parecen a sus padres, pero no quería ser tan vulnerable como su madre, que tras una vida de poder y anhelos, al caer en la desgracia, decidió acabar con su vida. Ese cuerpo frío, fue el joven Is quien lo encontró primero. Fue testigo del apasionado amor de sus padres, y también vio ese ardiente. El amor ardiente terminó convirtiéndose en un infierno, consumiéndolo todo, y con el final de esa relación, solo quedó el arrepentimiento. Esa es la razón por la que Is teme casarse. La manera de no ser herido por el amor es alejarse de él. Lleva su sangre en las venas. Teme repetir sus errores. En realidad, Is entiende que solo con devolver a Ruby a casa de sus padres, podrá recuperar su vida anterior. Pero prefiere engañar y ocultar la verdad a todos, antes que soltar la mano de la mujer. Comienza a reflexionar sobre sus sentimientos hacia ella. Responsabilidad o compasión. Más aún, le resulta increíble lo que está viviendo. Ella, la hija de un noble papa. Pero parece que siempre la están atormentando. ¿A qué le tiene miedo? ¿Y qué espera? Mientras tanto, Is se hacía 1000 preguntas. En la iglesia de al lado, una paloma negra como la noche llevaba una carta en el pico. El hombre leyó el contenido de la carta, y murmuró el nombre de su hermana, Ruby. Te extraño. Le gustaba que su hermana lo abrazara para darle de comer, y le hacía un beso volado. Y le gustaba, cuando estaba de mal humor, golpear a su hermana hasta dejarla medio muerta. Enroscándose en el cuerpo de su hermana, él era un pervertido, y ahora, recibió un mensaje. Su hermana, desaparecida durante 4 días, finalmente había regresado. El pequeño soldado le preguntó si no le parecía divertido. Una señorita tan dócil, causando semejante revuelo. Y su cuñado, antes decía que era un cabeza hueca. A Gray no le gusta nada la palabra cuñado. En su opinión, su hermana será suya tarde o temprano. Su cuñado no es más que una herramienta matrimonial cuando lo necesita. Pensé que esta vez sería igual, aunque mi padre se opuso a todos. Casó a mi hermana, pero escuché que ese paladín del norte era abstemio, así que no estaba tan enojado. Pero ahora, según la información, parece que no es así. Pensando en las manos que se tomaban cuando volvían a casa. Me encantaría cortarle las muñecas, pero aún no es su hora. No hasta que yo vaya personalmente. No dejes escapar ni un solo detalle. While Ruby, al despertar, enfermó durante 10 días, hasta que un día se sintió un poco mejor. Así que él, la princesa y Eileen, tomaron el té de la tarde al aire libre. De repente, Isis y la tía pasaron por aquí. Hacía mucho que no veía a un hombre. Ruby casi había olvidado cómo hacerse la tonta. En ese momento, la tía lo saludó y felicitó a la señora. Qué bueno que se recuperó. Él respondió mientras intentaba dar un paso adelante, pero, sin darse cuenta, se cayó, cayendo justo en los brazos del hombre. A Ruby le dio mucha vergüenza. Al hombre solo le preocupaba su cuerpo. Parecía que aún no se había recuperado del todo. Justo cuando las burbujas rosas estaban a punto de ascender, la hermana de la tía gritó que fueran a comer pastel. El hermano se quejó de su hermana, y los dos hermanos empezaron a discutir. Ruby no pudo evitar reírse al verlos pelear, y se estaba allí, observando. De repente, él acarició el rubí en su oreja. Lo cuidaré bien. Al acercarse, la mujer se sonrojó. Pensó que el rubí estaba con él. Eso fue cuando se despidió de Dalong. Dalong sollozó despidiéndose de él. Le regaló un rubí enorme de 999 quilates. Ruby, al reaccionar, primero agradeció aturdidamente. Luego, sonriendo, dijo eso. Y ese Ruby también te la encargo. En coreano, Ruby y Ruby suenan igual. Es una protagonista muy trágica.
Quienes hayan visto lo que le pasó, no pueden evitar sentir pena por ella, pero finalmente le llegó su primavera. Su esposo, inexpresivo, le ofrece un pequeño pastel y le dice que coma más. Su cuñada también coincide en que su textura es suave y deliciosa. Está bastante bueno, aunque tiene anorexia y vomita todo lo que come. Esta vez, Ruby, inesperadamente, saborea el gusto. Incluso le parece delicioso. Después, varios hablan sobre el destino de Dalon. Algunos quieren incluirlo en el programa de combate con espadas. Otros quieren liberarlo. La princesa a su lado lamenta que Long Long sea tan lamentable. Ruby de repente también se siente deprimido. Después de todo, el gran dragón se despertó por él. Ignore su cambio de humor. Así que, de camino a casa esa noche, primero le pregunta preocupado: ¿puedes andar por ahí así? Tras obtener una respuesta afirmativa, él la siguió a la mujer a todas partes. Ruby no estaba acostumbrada a esto. En ese momento, él la tocó y le dijo: afortunadamente, estás bien. La preocupación en los ojos del hombre hizo que la mujer se sintiera nerviosa. Este momento es demasiado hermoso para que él se atreva a creerlo o a entregar su corazón, temiendo que él sea demasiado sentimental. Y un error lo arruina todo. De repente, Is le pregunta si conoció a esas monadas en el bosque por primera vez. El nerviosismo de Ruby lo delata. Sin más remedio, le cuenta todo lo que había ocultado hasta entonces, como por ejemplo, que conoció a Bubble por primera vez en la fiesta del tío Ma. El hombre escuchó en silencio sin decir palabra, hasta que terminó. Solo entonces preguntó: ¿algo más? Por ejemplo, ¿viste a alguien cerca del templo? Ruby temió que fuera una trampa. Esta vez, negó firmemente con la cabeza. No mencionó su encuentro con el hermano de Lie. En ese momento, y suspiró: parece que no te has escapado de casa. La secuestraron. La mujer pensó que eso no contaba como secuestro. Bubble solo la llevó porque la vio llorar y le dio pena. Pero el hombre, al oír eso, le tomó la mano y la abrazó sentándola sobre sus piernas. Hay algo más. Quiero oír qué más te pasó. La curiosidad es el comienzo del gusto. Así estuvieron hablando un buen rato. Durante la conversación, Ruby descubrió que había dos tipos de monstruos: los que parecían animales y los que parecían monstruos. Él parecía atraer a los monstruos de forma natural. Quizás se debía a que su alma provenía de otro mundo. Is decidió guardar el secreto por el momento. No tenían claro cuál era el propósito de los monstruos al acercarse. La cercanía del hombre sorprendió a la mujer. Pensé que me trataría como a una bruja, o que pensaría que todo era una conspiración mía y de mi familia. Estaba pensando en eso, trasladarme al pasado para morir a manos de mi marido, el villano, fingiendo estar enamorada de él. Podría salvar mi vida, pero lo que la mujer no sabía es que el hombre ya estaba enamorado de ella. En ese momento lo sentó en su regazo, y, como un niño curioso, le preguntó por sus experiencias. Se arrepintió de no haberlo conocido mejor. Ahora quería recuperarlo. Después, guardó el secreto del ritual de la criatura entre ellos dos. Esa consideración hizo que Ruby sintiera algo especial por él. Entonces, Is preguntó: ¿le ha vuelto a faltar el respeto el hermano de Lie? Ruby entró en pánico. En ese momento, él quería ocultarlo. Al verlo así, Is comprendió: no te preocupes por Lie. Nuestro matrimonio, desde el principio, ha sido un asunto entre dos naciones. Así que no tienes que preocuparte. Sus palabras tranquilizaron tanto a Ruby que se quedó un poco aturdida, como si realmente estuviera de su lado. De hecho, el hombre le estaba protegiendo y confiando en ella incondicionalmente. Lo del hermano de Lie lo supo mientras lo buscaba. Is lo supo por sus compañeros. Así que, al regresar, encuentra a ese chico ya mismo. Roland Shaw, ¿qué demonios has hecho? ¿Crees que no sé de tu actitud arrogante hacia mi esposa? Con cada palabra, el hombre le daba un puñetazo a Roland Shaw, haciéndole sangrar. Al final, le advirtió: si te atreves a rondar a mi esposa una vez más, no me culpes si te mato. Y el amor de un hombre heterosexual va mucho más allá. A la mañana siguiente, en el patio comenzó un ruido ensordecedor. Ruby estaba desconcertada. Su suegro y su cuñada la miraban fijamente. ¿Será porque dijo algo? Ayer sí comentó que el patio de aquí era muy bonito, pero diferente al del sur. En el patio de su casa había muchas flores, jaulas para pájaros y fuentes, y todo tipo de pájaros bonitos y raros. No esperaba que su marido, a pesar de su aparente desagrado, eso no es un parque de atracciones, pero realmente empezó a remodelar este lugar. A Irene le parecía bien, pero al duque no le importaba. Todo esto era temporal, aunque tenía muchas quejas. No se atrevía a decirlas delante de su hijo. Ese chico, por su esposa.
Incluso era capaz de agarrarlo del cuello de la camisa y gritarle. Él solo se atreve a presionar a Ruby, ya que su salud ha mejorado bastante. También debería solucionar el asunto de la primera noche. Eso también le será beneficioso a usted, señora. Sin saber por qué. Esta vez, al oír la palabra primera noche, en algún lugar del corazón de la mujer, algo le picaba. Casada pero aún virgen. Así que la mujer decidió seducir a su marido, y la oportunidad se presentó. Su cuñada le trajo una sirvienta. Dijo que a partir de ahora ella sería la sirvienta exclusiva de su cuñada, en comparación con una sirvienta mayor. Una hermana más joven tal vez sea más adecuada para ella. También le dijo a su cuñada, que en unos días, mi hermano le hará una fiesta especial. Él será la estrella invitada. Ruby no lo entiende. Desde el incidente del ritual de envenenamiento de Lia, su reputación en este círculo social es peor que antes. Hacerle una fiesta en estas circunstancias. ¿Qué demonios trama ese hombre? Pero lo que más le preocupaba era responderle a su hermano. Su hermano no quería que él estuviera bien aquí. Si se enteraba de que su huida había causado un alboroto, seguramente estaría encantado. Tenía que ocultarlo bien. Después fue al templo a buscar al arzobispo. Antes de huir, el arzobispo lo había invitado a una conversación privada, pero algo salió mal en el medio. Le preguntó al obispo qué asunto lo había llevado a buscarlo, pero, inesperadamente, el obispo solo quería consolarlo. Le aconsejó que no se dejara consumir por los rumores, aunque no sé quién está detrás de esto. Confío en que Dios castigará a esa persona. Dicho esto, el obispo lo invitó a almorzar. Ruby lo rechazó. Ya había quedado con su marido. Al escuchar la palabra marido, la expresión del obispo no parecía correcta. Su tono era significativo. Vuestra relación es cada vez más cercana. Es maravilloso. Y justo en ese momento, llegó el amigo enviado por Is para recoger a su esposa. Al verlos, bromeó con una sonrisa. Realmente adora a su esposa, pero su risa contenía un dejo de amargura. Era hora de comer. Viendo la mesa llena de manjares, Ruby estaba desconcertada. Se preguntaba si comían así normalmente en el campo, sin saber que el hombre había preparado todo para él. Él lo miraba fijamente, sin usar los cubiertos. No tienes apetito. Tienes que comer más para resistir el frío del norte. Esta actitud tan amable y considerada hace que una mujer se sienta halagada, mientras te adula y te da las gracias. Lo disfrutaré mucho. Y come la salchicha obedientemente. A Is le complace verlo así. Le dice que coma despacio, ya sea una sirvienta o cualquier otra cosa que necesite. Dilo todo sin dudar. Ruby, después de pensarlo un rato, dijo, está lejos, pero cerca. Te necesito. Pero al terminar, se sonrojó como un mono. Para seducir a un hombre, realmente se esforzó mucho. En ese momento, todos los que estaban en la mesa se levantaron y se despidieron, para acostarse con su marido, para dormir con su esposo. Se pasaba el día sin comer, practicando frases para ligar con hombres. Como resultado, su cerebro desarrolló un hábito. Aprovechaba cualquier oportunidad para decirles cosas picantes a los hombres, sin importar el momento ni el lugar. Como ahora, mientras veía a los caballeros huir del lugar avergonzados. Ruby mató a Aes, pero se recuperó rápidamente para el combate, ya que hemos llegado a este punto, pensando que, de todas formas, ya he perdido bastante la cara, y ahora solo quedamos ellos dos solos. Entonces, ¿por qué no pedir simplemente que hablemos abiertamente de la noche de bodas? Pero al oír eso, el hombre, sin pensarlo dos veces, dijo, espera a que te mejores, no te esfuerces. Ruby escuchó, quiso levantarse y dar unos pasos para demostrar que estaba bien, pero en su entusiasmo, movió la mesa también. Un poco del agua caliente que tenía a mano se derramó. Se asustó mucho. Lo siento, te has hecho daño. En ese momento, notó el pañuelo que su esposo usaba para secarse las manos. Era el que ella misma había bordado. Sintió una punzada en el corazón. Pensó que el hombre la tiraría como basura en cualquier rincón. Nunca imaginó que la llevaría consigo. Y después de ese almuerzo tan tragicómico, terminado ya, Ruby, con su atuendo de nueva sirvienta, disfrutaba de un agradable baño de belleza. Se preparaba para el banquete de la noche. Últimamente, gracias a esa mujer llamada Rona, a pesar de ser marginada por las otras sirvientas, él no ha mostrado ningún miedo, sirviendo a Ruby con todo su corazón, haciendo que la vida de la mujer sea mucho mejor que antes. Y gracias a sus travesuras, esta noche Ruby es hermosa como un hada. Todos están asombrados. Pero solo vino a saludar y a preguntar por mi cuñada. No es nada importante, y se fue. Desde que hablaron la última vez, es más amable con él,
aunque no sé cuánto durará esta tranquilidad. Carol Ruby ya lo sabe. Sin embargo, de camino al banquete, Is le dio una sorpresa. Llevaba un uniforme que dejaba ver sus 8 abdominales perfectamente, y lo esperaba sentado en el pasillo. Ruby no pudo evitar exclamar, «Estás guapísimo hoy». Más tarde se enteró de que él acababa de terminar una misión. Ni siquiera tuve tiempo de cambiarme de ropa. Tenía que volver corriendo para acompañarlo al banquete. Las 2 veces anteriores te dejé ir sola. Ya no podrá ser así. El marido que antes lo ignoraba, que incluso sentía algo de rechazo por él, ahora solo piensa en él. Todo lo hace por él. Pero la mujer solo se conmovió por un segundo. Luego, sus ojos se dirigieron inconscientemente hacia los abdominales del hombre. No había manera, con ese uniforme. Su presencia era demasiado imponente. Quién sabe qué pervertido lo diseñó, pero le encantaba. Ese cuerpo había cautivado a más de una. Cuando ambos entraron al salón de baile, los invitados exclamaron sorprendidos, pero también hubo algunas voces hostiles. «Hey Ruby», decían que Yuri casi pierde la vida, y él todavía tenía ánimo para celebrar un banquete. Ruby ya lo había previsto, pero no le importaba. Después de saludar a Allí y a Irene, Yuri apareció también con un aspecto demacrado, y hoy vino acompañado de su madre, la señora Freya. Esta señora no parecía nada fácil. Algunos de sus gestos le recordaron a Ruby y a su madre, maltratadora de su vida anterior. Se quedó helado al instante, y se dio cuenta de que algo andaba mal. «¿Estás bien? ¿Por qué estás tan pálido? Y has estado temblando desde hace rato», mirando las manos entrelazadas de ambos. La mujer reflexionó un momento. Luego, tomó la iniciativa de saludar a Ruby, pero sus palabras tenían veneno. Claramente está buscando pelea, pero no quería interrumpirlo. «Basta, terminaste de hablar». Lo que no dijo es, «Si terminaste, lárgate». Con ese arranque, la mujer se sintió humillada. Ya no tenía ganas de seguir en la fiesta, pero antes de irse, descargó su furia contra su hija. «¡Qué desastre tienes el pelo!». Ruby recordó a su madre otra vez. Instintivamente se arregló el pelo. ¿Quién diría que, al verla, Is le diría que así se veía bien? La mujer, al reaccionar, de repente se sintió un poco avergonzada, pero ya había saludado. El baile estaba a punto de comenzar, pero no esperaba que él pretendiera bailar con ella en medio de la pista con esa ropa. Y lo más importante, era la primera vez que bailaba con alguien en su vida. Antes, nadie había podido convencerlo. Ahora, sin embargo, invitaba a Ruby a bailar uno de esos bailes modernos. «Intentaré seguirte el ritmo», pero pegada a sus atractivos abdominales. El cerebro de Ruby se convierte en papilla. Se supone que yo debía seducirlo a él, pero ahora parece que soy yo la seducida. Antes, ella siempre le decía a su marido «te amo», pero solo era una actuación para sobrevivir. Pero ahora, mirando esos abdominales, quería decir que estaba realmente enamorada. Pero justo cuando bajó la mirada, su marido la miraba con ternura y le dijo, «Estás preciosa». Al escuchar el cumplido de su marido, la mujer se quedó embelesada. Últimamente, y se ha cambiado mucho, aunque todavía es un poco torpe. Se puede sentir realmente. Ella le está cuidando bien a Ruby, despreciando tener que seguir los pasos de su esposa. Ella observa cada uno de sus movimientos. De repente Ruby soltó su mano. A continuación, su espectáculo personal. Sus pasos eran ligeros, como los de un elfo, girando y saltando alrededor de Is. Así, paso a paso, entró en el corazón del hombre. Su expresión mostraba una alegría incontenible. A medida que la música llegaba a su fin, él volvió a atraer a su esposa a sus brazos. A diferencia de su dulce ensueño, Yuri, a un lado, se sumía en amargos recuerdos. Unos días antes, en una noche lluviosa, él encontró a su hermano menor llorando desconsoladamente en su habitación. Al mirarlo con atención, su cara estaba llena de heridas graves. Al instante se enfadó. Le preguntó a su hermano quién era el maldito que lo había golpeado. Él se aseguraría de que lo pagara caro. Pero entonces, con un trueno exterior, era Istar. Me dijo que no me acercara a esa bruja. La verdad fue como una puñalada al corazón de Jolie. En ese momento, él observaba a la pareja en la pista de baile. Su mirada era indescifrable. El baile terminó. Isen arrastraba su cuerpo cansado. Ya era bastante incómodo. Y encima, sus subordinados lo llenaron de halagos. Estaba furioso. Deseaba sacarles los ojos. Y entre ellos, un taoísta quería sacarse los ojos. Ese era el padre de Is. En cuanto se vieron, empezaron a discutir por eso. Ruby, por su parte, seguía recibiendo halagos de la señora.
Sus pasos de baile son realmente asombrosos. No solo Is se quedó boquiabierto. Todos aquí están cautivados por usted. Al principio, la mujer pensó que estaba exagerando. ¿Quién iba a imaginar que incluso Irene vendría a elogiarla? Incluso dijo que gracias a ella, le habían entrado ganas de aprender a bailar. Ruby se llenó de orgullo. Quería que Is también lo escuchara. Pero al girarse, él y el duque ya habían desaparecido. Irene suspiró aliviada. Por suerte se habían ido a otro lugar. Parecía que su hermano se lo estaba tomando en serio. En un banquete tan concurrido, su hijo baila en la pista con un top corto. Su padre está furioso. Y para evitar que se peleen allí mismo, un hombre lo aparta para llevarlo a otro lugar. Pero lo que él no sabe es que, cuando se va, algunos vuelven a provocar problemas. Llevan a Ruby a la mesa de las señoritas. Originalmente todos estaban discutiendo sobre él e Is, bailando y cotilleando de vez en cuando, diciendo que al ver a un hombre tan elegantemente vestido, las mujeres en realidad se sienten muy atraídas, ¿verdad? Ruby pensó en hacerse pasar por una fanática loca, y cooperar un poco. ¡Ay, Dios mío! Eso necesita decirse. La gente normal admira lo dulce que es esta pareja. ¡Qué rico! Pero alguien está siendo sarcástico. Si la señora amaba tanto a su marido, ¿por qué abandonó su hogar? ¿Hay alguna razón que no pueda decir? Ruby sabía que la mujer sospechaba que él lo había envenenado, que huyó por tener la conciencia culpable. Si se enojaba, le estaría siguiendo el juego. En ese momento, la mejor solución. Solo está fingiendo ser inocente e ingenua. Si finge no entender sus intenciones, todo terminará ahí. Pero ya que se mencionó que él se escapó de casa, la gente presente, naturalmente, se preocupará por él. Aunque ninguna de esas preocupaciones es sincera. Ruby lo sabe. Sin embargo, al ver su sonrisa amarga, Aileen, sorprendida, le acarició la cabeza inconscientemente. Cuando volvieron en sí, ambos estaban aturdidos. Estaba la cosa incómoda. Ese grupo volvió a hablar del envenenamiento de aquel día. ¿Quién habría cometido semejante atrocidad? Ojalá atraparan pronto al culpable. Yuri les pidió que no hablaran más del tema, pero con una mirada maliciosa, observó a Ruby. Al verla así, Ruby no sabía qué decir y no pudo evitar recordar aquel día en las carreras. De verdad Jolie no lo dejó a propósito, pero incluso si fuera como él piensa, ¿a quién se lo contaría? Probablemente nadie le creería. Así que, en lugar de que lo miren como a un tonto, es mejor ocultar sus verdaderos pensamientos. Era lo mejor que podía hacer para sobrevivir. Su mejor opción. Ante la repentina oleada de negatividad, Ruby decidió ir al baño a calmarse. En realidad, los últimos 2 días había estado algo ansioso. Deseaba con desesperación comprender los sentimientos de Is hacia él. ¿Era compasión pasajera o algo más? Tenía mucho miedo de que todo fuera un sueño. El sueño termina, y lo enviarán de vuelta a ese hogar infernal. No, no quiero eso. Esta noche, tengo que conquistar a Is.